Hola a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por venir a este evento que hemos montado aquí. Gracias en primer lugar a vosotros por acudir a verlo, al Ayuntamiento por dejarnos hacerlo aquí. Le hemos invadido, le hemos ocupado la plaza y la casa consistorial, como pone ahí arriba. También gracias al bar por cedernos su terraza, al bar de Estoyo por cedernos su terraza. Y en segundo lugar, a Bodegas Ángel Benés Matute, que nos va a dar unos vinitos para que vayáis tomando mientras vemos este podcast en vivo. Si os apetece, allí tendréis unas mesas donde os van a servir unos vinitos sin pagar, ¿vale? Invita a Ángel. Y para el que no quiera vino o luego tenga que conducir, pues que sepa que también Peña Clara ha colaborado con el evento y nos ha puesto también agua. También nos darán agua ahí, ¿vale? Que nadie se muera de sed, por favor, ni de nada en este momento, ¿vale? Hasta que terminemos. Y poco más. Como os decía, bienvenidos todos y todas a este podcast. Yo soy Sigor Vallejo y para mí, es un orgullo y un placer ver la plaza así, ¿no? Para ver mi podcast, que es A Micro Descubierto. Y sé que no habéis venido a verme a mí, sé que habéis venido a ver a Eduardo, que nos acompaña hoy aquí. Eduardo Sáez de Cabezón es profesor, es matemático, es creador de contenido, divulgador científico, presentador de televisión, etcétera, etcétera. Es muchísimas cosas, ¿vale? Y hoy, vamos a pasar un poquito por toda su trayectoria, por lo que ha sido, por lo que es, por lo que hace y sobre todo por cómo hace las cosas que hace, ¿vale? Entonces, poco más. Eduardo, muy buenas. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a toda la gente de Estoyo. Hay más gente aquí que la que habita en Estoyo habitualmente, ¿no? Hay mucha gente en la plaza, había gente en las ventanas y todo. Supongo que por curiosidad de ver un matemático vivo y en libertad. Imagino que de aquí a muy poquitos habréis escuchado mi podcast alguna vez, pero para los que no lo sepáis y lo estéis descubriendo hoy, tengo que deciros que lo que yo hago es un repaso por la vida del invitado o invitada y acabamos hablando normalmente del futuro, ¿vale? Pasamos por su rama, vamos hablando de lo que a esa persona se le da mejor, que en este caso van a ser las mates, y siempre empiezo con 3 preguntas para mí que son ineludibles. Eduardo, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo era de niño? Pues más pequeño que ahora. Era un niño pequeñico, es verdad. No sé muy bien, creo que era un muchacho bastante responsable, simpático y alegre, que vivía en una familia en la que éramos 4 hermanos. Luego tuvimos otra, que la llamamos Despiste, porque claro, cuando nací yo tenía 15 años ya. O sea, eso adrede no fue. Quiero decir, no sé, voy a dejarlo ahí, que no quiero imaginarme yo esas cosas de mis padres. Éramos 4 hermanos, entonces vivir en una familia con 4 hermanos mola mucho, porque juegas un montón, y encima tenemos muchos primos, entonces eso está siempre bien. Entonces yo siempre he vivido rodeado de otros niños, otras niñas, de pequeño, y eso supongo que hace mucho bien. También iba mucho a campamentos de crío. Una persona que siempre me ha gustado mucho el deporte, el campo y estudiar. Eso me gustó todo. Muy bien. Pero yo imagino que ningún niño sueña con ser matemático de mayor. Espero que no. Casi ninguno. Entonces, ¿tú qué soñabas con ser de mayor? Yo de mayor, mira, pues eso cambió. A lo primero, de pequeño, cuando era muy pequeño, no tengo ni idea. Luego, cuando ya tuve un poco de uso de razón y tal, yo lo que quería era ser dibujante. Un pintor o algo de eso. Me gustaba mucho eso. ¿Pero pintor de cuadros o de cómics? Sí, eso. O sea, pintor de casas no. Tampoco hay ningún niño que de pequeño quiera pintar Gotelé. No sé. Por Benito. No me parece. Pero sí, quería pintar cosas. Luego también me gustaba muchas las cosas que tendrían que ver con el deporte.
Me gustaba mucho correteaba todo el día. Eso me gustaba mucho. Luego ya me di cuenta de lo que era importante en la vida y cuando fui, yo creo que desde adolescente, tuve muy claro que yo lo que quería ser de mayor era pequeño, quería ser niño. Me gustaba, de verdad lo digo, ¿eh? Y de alguna forma creo que lo he conseguido, porque luego hablaremos de eso si quieres, pero mi sensación con mi trabajo, cuando me dedico a la investigación en matemáticas, es que a mí me pagan por jugar, a mí me da esa sensación. Y entonces yo creo que he conseguido eso, que me guste lo que hago, que lo que me hagan me divierta, es un trabajo creativo y tal, y digo, pues es que es lo más parecido a ser niño, salvo las complicaciones estas que hay, ¿no? Que se la hipoteca, tal, todo eso, que eso no se lo deseo a nadie. Bueno, la tercera pregunta suele ser si eras buen estudiante, pero yo creo que en tu caso igual lo omitimos un poco, o quieres... No, digámoslo porque sí era, o sea, claro, o sea, yo quiero decirlo, era buen estudiante, claro que sí, y lo soy todavía. Sí, yo era un empolloncito, me gustaba estudiar, o sea, pero no... Aquí sí que tengo que decir algo que me parece importante, o sea, no me gustaba estudiar por sacar buenas notas y porque mis padres me quisieran, que ya me querían, o por que mis maestros o mis profes me quisieran, no, es que me gustaba aprender, me gustaban esas cosas y creo que eso es una suerte. A mí, yo creo que bastante joven, cuando yo hice el instituto, había una cosa, veo aquí, queridos niños, niñas, adolescentes, había una cosa que se llamaba BUP y otra cosa que iba después que se llamaba CO. Esto me suena, imagino que les suena a ellos a cuando mi madre me hablaba de reválida y no sé qué movidas que me hablaba. Pues bueno, pues había BUP y CO. Y yo creo que ya cuando estaba en primero de BUP me di cuenta de que lo que me enseñaban en el instituto era interesante, estaba guay, que me gustaba eso, que me gustaba aprender. Y yo creo que para mí eso ha sido una ventaja en la vida muy grande, porque, yo qué sé, en el instituto aprendí un montón de cosas, ¿no? Muchas más de lo que pensaba que había aprendido, porque tuve muy buenos profes y tal, ¿no? Pero sobre todo hay una cosa que yo saqué del instituto y que creo que es la única importante a sacar de la etapa escolar, que es, va a sonar horterísima, pero amor por el conocimiento. O sea, yo salí del instituto queriendo aprender más cosas y creo que eso es el mayor tesoro que yo me he llevado de mi vida de estudiante. Entonces, fui buen estudiante, pero no en el sentido de que sacara buenas notas, que también, sino en el sentido de que me gustaba estudiar. Y eso lo he llevado siempre. O sea, yo ahora mismo, con los años que yo tengo, que jamás diré, me sigue gustando aprender cosas nuevas, tengo mucha curiosidad y me gusta echar los ratos ahí, no sé, estudiando, leyendo, eso, me gusta. Me hace más feliz aprender cosas. Hemos dicho que tú eres matemático, pero comienzas estudiando informática. Calla, y teología. Sí. ¿Y por qué esto? Pues porque quería ser cura, eso no lo he dicho. Yo quería ser cura también. No de niño, que es peor, de mayor. Claro, de niño, y dices, bueno, este niño está zumbado. No. Que yo quería ser cura de mayor. Y entonces estudié teología en el seminario en Logroño. 5 años. Son 6 en realidad la carrera, pero como era buen estudiante, lo hice en 5. Y estudié todo el curismo. Pero luego no ejercí de cura nunca. O sea, yo estudié teología, lo primero que estudié. Bueno, primero hice primero de matemáticas. Luego toda la teología y luego volví a matemáticas. Informática nunca he estudiado, como formalmente, como carrera. Luego sí que he estudiado mucha informática porque las matemáticas que yo hago me dedico a una cosa que se llama álgebra computacional. Claro. Y computar no tiene que ver con esto malo, sino con la computación, con el cálculo, con los ordenadores. Y ahí sí estudié mucha informática. Lo que más estudio yo, matemáticas. Y ahora explícanos para todos, porque ¿qué es el álgebra computacional? Porque para la mayoría nos sonará chino, como a mí, me imagino. ¿Y por qué esa rama llamó tanto la atención? Pues yo creo que habría que ir sacando vino si vamos a explicar esto, porque es... ¿Dos copas aquí, por favor? Está complicada la cosa. Bueno, vamos a ver. Las matemáticas son inmensas, la gente no se hace idea, pero no se hace idea ni siquiera la gente que ha terminado la carrera de matemáticas. Las matemáticas son muy variadas, muy variadas. Mucho más que lo que vemos en la escuela, mucho más que lo que vemos en el instituto, mucho más que lo que vemos en la universidad. Es un mundo amplísimo, ¿no? Y conocemos en la escuela, o con la gente que lea de estas cosas, pues conocemos algunas ramas de las matemáticas, todas tienen que ver entre sí, entre ellas, ¿no? Hay la geometría, que tiene más que ver con formas y cosas así. Está el cálculo, que tiene que ver pues, con esto que llamamos las derivadas, las integrales y todo eso. Y las ecuaciones, digamos, esto que aquí han hecho los dibujos,
no sé si... Los peques del pueblo, sí. Gente pequeña del pueblo, hacen unos dibujos muy bonitos y han llenado de ecuaciones, que seguramente no saben qué significa, pero las han copiado muy bien, están todas correctas. Entonces es hacer cuentas, digamos, hacer modelos matemáticos de la realidad o de otras cosas con letras. Pues esto de las X, ¿os suena del colegio, no? X al cuadrado, las X, todo eso. Pues las matemáticas que llamamos simbólicas, porque no empleamos solamente números, sino símbolos también para expresar las cantidades, que son las ecuaciones y todo eso, eso es lo que llamamos el álgebra. Que el álgebra es una palabra muy antigua, en realidad álgebra, ¿sabéis de dónde viene? ¿De dónde viene? Viene de lo que serían los fisios antiguamente, y los traumatólogos, viene de recomponer los huesos. Álgebra literalmente viene del árabe, significa recomponer los huesos. En el Quijote aparece la palabra álgebra y el algebrista es uno que recompone huesos, que pone los huesos en su lugar. Y si lo pensáis, en la escuela lo que hacemos con las ecuaciones es poner los números en su lugar. Eso es lo que hacemos con las ecuaciones. Entonces, eso es el álgebra. Es el álgebra que maneja los números de forma simbólica. De forma que no me importa si esto vale 3 o 7, sino si es más grande o más pequeño un número que otro. Eso es el álgebra. ¿Y qué pasa? Pues que hoy en día hacemos mucha del álgebra, la hacemos a veces con ordenadores. Y mi trabajo es, digamos, enseñar a los ordenadores a hacer álgebra. Y eso es el álgebra computacional, y a eso me dedico. No suena, así visto, lo más apasionante del mundo. Habrá gente que dirá, este muchacho, pobre, ¿qué vida tendrá para que eso le guste? Pero es que es chulo, ¿eh? Es como hacer puzzles, como pequeños retos, pequeños puzzles, o grandes puzzles, y a mí me encanta eso. Eso es el álgebra computacional, más o menos, jugar con los números. ¿Y cómo te diste cuenta tú que querías dedicarte a las matemáticas? Pues no fue directo tampoco. En el ISTE a mí me gustaban las matemáticas, pero me gustaba mucho la literatura, me sigue gustando, me gustaba la asignatura de física. Mi asignatura favorita era lo que hoy en día se llama educación física, que antes le llamábamos gimnasia, sin M, porque en Logroño decimos gimnasia. Pues, sí, no, hay gente que está haciendo así con la cabeza, asintiendo con la cabeza, claro que sí. A mí me gustaba mucho la gimnasia, me gustaba correr. Pero de entre todas las asignaturas, matemáticas me gustaba también. Y como iba por ciencias y sacaba buenas notas, mis profes me dijeron que fuera a hacer ingeniería. No sé si habrá ingenieros o ingenieras aquí entre el público, pero yo veía la ingeniería como una rama en la que te pasaban la vida estudiando y luego la vida trabajando. Y no era lo más atractivo para mí en ese momento. Entonces, bueno, las matemáticas me gustaban y me gustaba también programar un ordenador. Esto es hace muchos años. Entonces, yo tenía un ordenadorcito pequeño que se llamaba el Spectrum. Veo que hay gente también que le toca revisión de la próstata porque hacen así. Si han conocido el Spectrum es que les toca revisión. Bueno, pues el Spectrum era un ordenadorcito pequeño y yo con unos otros amigos nos juntábamos a hacer programillas y hacíamos juegos. Hicimos un juego de baloncesto, uno de naves, y eso me gustaba mucho. Entonces yo quería aprender eso. Y en Logroño entonces pues no había una carrera de informática como tal, pero me dijeron, mira, en matemáticas, al final de matemáticas, como en cuarto hay una especialización en computación, en programación y tal. Y entonces me metí a eso. Y cuando me metí a primero de matemáticas, yo ahí ya vi que las matemáticas abstractas me gustaban mucho. O sea, cosas que yo había intuido de lo que eran las matemáticas en el instituto, ese pensamiento abstracto, potente y tal, pues lo vi en la carrera y eso me gustó mucho. Era como... Voy a ser bastante hortera en algunos momentos, ¿no? Pero para mí, os lo juro, me parecía como hacer poesía con la ciencia. Las matemáticas abstractas me parecía eso. Parecía súper atractivo. Entonces, pues ya me quedé a vivir en ese mundo y se cerró el círculo cuando acabé la carrera y hice mi tesis, porque lo que hice fue ese álgebra abstracta, hacerla con ayuda de los ordenadores. Así que, todo bien. Chimpún. Perfecto. Bueno, tú como matemático y hombre de ciencia has divulgado por un montón de lugares, un montón de países, realizando estas actividades. Quería que me contaras un poco qué es lo que más te ha llamado la atención cuando has viajado por ahí divulgando. ¿Qué diferencias puedes encontrar entre España y otros lugares? Diferencias culturales las hay, ¿no? Bueno, yo he ido por muchos lugares, sobre todo por América Latina. Países de habla hispana, ¿no? Pues todo Sudamérica, Centroamérica y parte de América del Norte, que es México, porque México es América del Norte, que mucha gente no lo sabe. Que dicen, no, es que debajo de Kansas es toda América del Sur. No, México es América del Norte, que no sé lo que den todos unos. Bueno, la cosa, que yo voy por muchos lugares de América y tal, y hay una cosa que sí que veo
en muchas personas, y es que tienen, muchos chicos, muchas chicas, tienen no sé cómo decirlo, tienen la intuición de que el conocimiento les puede hacer mejorar socialmente. Aquí, por suerte, de alguna forma, tenemos una sociedad que es bastante homogénea, aunque hay muchas diferencias, pero es bastante homogénea y digamos que las oportunidades están bastante al alcance de mucha gente hasta cierto punto, ¿no? No del todo, por desgracia, y tenemos que avanzar mucho más en eso, pero hay otros lugares donde el conocimiento efectivamente puede servir, como decimos aquí, de ascensor social, ¿no? Y hay gente que también, como decimos aquí, que se parte los cuernos para eso. Y ese hambre de conocimiento, esa capacidad de esfuerzo, a mí me llama mucho la atención. Porque aquí es verdad que lo hemos tenido, quizá la generación anterior a la mía, probablemente más que la mía propia, lo han tenido, ¿no? Y aquello que lo hemos escuchado mucho, yo trabajo mucho pues para que el hijo estudie, o para que la hija estudie, ¿no? Pues eso a un nivel mucho mayor lo siguen viviendo en muchos países, ¿no? Entonces, el hecho de que sea tan palpable esa verdad, que es que el conocimiento puede mejorar tu vida, pues es una diferencia que yo encuentro. Y luego, pues claro, pues las formas de expresión. Me llamaba mucho la atención Bolivia. Yo estaba en Bolivia una vez solamente. Es un país que me hacía muchísima ilusión visitar. Es un país hermosísimo, hermosísimo. Si alguien tiene dinero y tiempo, yo os aconsejo. Digo dinero porque hay que ir en avión. Además no hay Logroño, Bolivia no hay. O sea, hay que ir a Madrid primero y tal, bueno. O sea, que valen dinero. Entonces, Bolivia es precioso, precioso, precioso. Y además es un país muy interesante. Entonces, algunos chavales que estudian física, segundo de carrera, de física, segundo de carrera, chavales de 18, 19 años. Y ellos me escribieron por correo y me dijeron: Eduardo, querríamos que vinieras a darnos una charla a Cochabamba, que es una ciudad de Bolivia, a Cochabamba y a La Paz. ¿Y qué habría que hacer para que vinieras? Y digo, mira, si vosotros conseguís el avión y el alojamiento, yo voy. Yo no os voy a poner nada, por supuesto que no. Entonces, si vosotros lo conseguís, yo voy, encantado, yo hago el hueco y tal. Y lo consiguieron, unos chavales de 18 y 19 años se buscaron la vida para que la línea aérea boliviana pagara el billete de avión, se buscaron la vida para que unos hoteles me alojaran allá y lo financiaran los propios hoteles, me llevaron allá. Entonces eso fue genial, ¿no? Y estando con ellos, eran chavales bajísimos, me buscaron una excursión a... ¿cómo se llama ese sitio? El Salar de Uyuni, increíble sitio. Me buscaron una excursión para allá y un día estábamos por ahí en una discoteca, porque los matemáticos poco, pero a veces vamos a salir de casa, y me llevaron a una discoteca y ellos todo el rato me llamaban doctor Eduardo, doctor Eduardo. Pero estábamos en la discoteca, o sea, doctor Eduardo, ¿le apetece un calimocho? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya calimocho no decían, pero bueno. Y les digo, pero vamos a ver, ¿pero por qué me llamáis doctor todo el rato? Y es esto que sale también en las telenovelas, ¿lo habéis visto, no? El licenciado o el ingeniero no sé qué, o el doctor no sé cuántos. Digo, ¿por qué? Digo, yo lo veía como una especie de muestra de respeto hacia mí y tal, y digo, pero no hace falta, ¿no? Este trato solemne no es necesario. Y me decían, claro, es que aquí, si una persona ha hecho doctorado es porque esa persona y su familia han hecho un esfuerzo muy grande, y eso merece un respeto. Eso merece un reconocimiento. Y digo, pues ole. Y desde entonces, pues, lo llevaba yo mejor, aquello que a mí me incomodaba al principio. Aquí, si alguien te llama doctor Eduardo, pues no sé que sea un entorno muy formal, no. Si alguien es en una discoteca te dice doctor Eduardo quiere un calimocho, pues a lo mejor es que hay alguien en coma al lado y está buscando un médico. Pero no es el tratamiento. Se entiende la diferencia, ¿verdad? Y entonces eso a mí me llama la atención y me hace pensar, me hace reflexionar ese tipo de cosas. Me enrollo mucho, ¿no? No, está bien. Ah, vale. Para mí es lo ideal. Ah, vale. Bueno, haces o has hecho varias charlas TED, alguna de ellas se ha hecho viral, y este es el momento, yo creo, en el que tu vida pega un cambio, ¿no? Tomas cierta relevancia y cuéntame un poco cómo cambia tu vida, cuál es el clic y sobre todo cómo te afecta a ti personalmente ese cambio. Sí, fue un cambio además muy identificado, Me remonto al año 2013, luego os contaré algo un poquito más peliagudo, pero quizás fuera de micrófono, porque es autohumillante. Pero en el año 2013 yo gané un concurso de monólogos científicos que se llama FameLab. Yo no sabía que eso existía y entonces alguien de la universidad me dijo, ¿tú que cuentas cuentos? Porque yo he contado cuentos muchas veces en muchos lugares y sigo haciéndolo, ¿no? En pueblos, en teatros, en bares, no sé. Y me dice, ¿tú que cuentas cuentos y además sabes matemáticas? ¿Por qué no te presentas a esto? Pues total, que me presenté y gané. Y eso salió en el periódico. Y en el telediario
salió en la tele. Y entonces alguien de un teatro de Madrid consiguió mi correo de la universidad y me dijo, oye, mira, tengo un teatro, ¿tú harías un espectáculo de esto, de este monólogo científico que has hecho? Y entonces, con el resto de la gente que participó en ese concurso, formamos un grupo. Yo les dije, mira, no voy a ir solo yo, voy a ir con mis compañeros, con mis compañeras de esto. Y les dije, oye, ¿por qué no tratamos? A mí me ha gustado ver esta final de los monólogos científicos, que era la primera vez que se hacía en España. Me ha gustado, yo creo que podría ser un espectáculo que funcionara en teatros. Entonces lo probamos en un festival que se llama Fricoño, el Festival Friki de Logroño. Entonces yo conocí a uno de los organizadores y le digo, oye, mira, hacemos esto. Lo hicimos en un bar que se llamaba El Viajero en Logroño, se llama todavía, pero ya ha cambiado de tipo de negocio, de Logroño y todo eso. Y fue muy bien. Entonces, a los del Teatro Este de Madrid les dije, mira, vamos a hacer esto. Empezamos a hacerlo. Y nos fuimos de gira por toda España con esa movida. Y el dinero que ganamos en esa primera gira, que podéis imaginaros que eran millones de euros, con ese dinero que ganamos decidimos gastárnoslo todo en irnos 4 días a Brasil a un congreso de divulgación científica mundial. Se organizaba eso y dijimos, vamos a ir allí, nos vamos a pagar el billete de 4 para ir a Brasil, porque en ese congreso va a estar toda la gente que hace divulgación científica del mundo, sobre todo en los países de habla hispana, y lo que nosotros hacemos no lo hace nadie más. Y queremos que nos vean. Fuimos allí, nos vieron y nos salió una gira por toda América, porque nos les encantó. Y dentro de esa gira, un señor me dijo que hacían unas charlas, que organizaban unas charlas en Buenos Aires. Y que si yo quería. Fui allí, a Buenos Aires, di la charla y era esto del TED. Era esto del TEDx, se llama, TEDx Río de la Plata. Entonces fui allí, hice una charla delante de 10.000 personas. Por ahí andará. Lo que hay hoy, poco más. Bueno, 10.000 personas que impresiona, iba a decir, impresiona. Total, que dentro de ese público había uno que era de los de TED la de verdad, no la de la X, o sea, la otra no es de verdad, pero TED Global. Le gustó mucho mi charla y la subió a la página TED Global. Justo a la vez, y esto lo guardo como anécdota, porque guardo la captura de pantalla, justo a la vez que otra charla sobre epidemias, sobre pandemias que dio Bill Gates. O sea, una charla que se hizo luego súper famosa de Bill Gates, pues sale la mía y la de Bill Gates. Y está, el Bill Gates y el de Logroño. Pues ahí subidos en la página web. Bueno, como en América, por lo que sea, tienen un horario distinto, pues entonces eso lo subieron mientras era de día en Estados Unidos, o en Vancouver, en Canadá, porque yo creo que son de Vancouver los de TED, y mientras aquí estábamos durmiendo. Bueno, yo me desperté por la mañana y la bandeja de entrada de mi correo electrónico estaba, como dice la chavalería, petada. Estaba petada de mensajes, que si quiero hacer un programa de radio, que si quiero escribir un libro, que si un canal de YouTube, que si no sé cuántos, charlas y no sé dónde, como que yo tenía ahí, y claro, ahí pues me dio un síncope hepático, me bajé a echar un vermú, y luego ya cuando subí, porque estaba yo en Madrid en casa de un amigo, ya cuando subí pues me puse con todo aquello, y poco a poco lo he ido gestionando, con altos y bajos en cuanto a la facilidad de gestión, ¿eh? Hay veces que se me viene muy encima todo, y entro prácticamente en colapso, porque yo nunca he dejado la universidad. O sea, yo nunca he dejado de dar clases en la Universidad de La Rioja y nunca he dejado la investigación, ni la dejaré. Eso me lo pregunta mucha gente, me dice, si tuvieras que elegir entre hacer la divulgación, todo esto, y seguir con la investigación, pues mira, ¿qué queréis que os diga? Sería egoísta. Me quedaría con la investigación, porque a mí me satisface mucho más. Intelectualmente me estimula mucho más, me parece mucho más bonito. No digo que no sea bonito hablar con las personas y todo eso, ¿no? Y no va a llegar el momento en el que tenga que elegir una cosa u otra, porque digamos, lo que he tratado de aprender durante estos 10 años últimos es que las dos cosas sean compatibles, a un nivel bueno las dos, ¿no? Pero ¿me cambió la vida? Sí, en el sentido de que mi vida se dedicó durante unos años a hacer esas dos cosas compatibles. Entonces ahora digamos que tengo dos vidas, la vida de profe y de investigador y la vida de divulgador y de famoso de la tele. Tienes distintos proyectos divulgativos en marcha. Ya vemos que no eres una persona de estarse bastante quieta en casa, ¿no? Como has dicho. Eso es. Y entre ellos has empezado, bueno, vamos a empezar hablando sobre Big Bang Ciencia, que es un proyecto que tienes y del que has llegado ayer, creo, ¿puede ser? No. Uy, claro, no, hay una confusión pero más o menos buscada. No, Big Bang Ciencia es un grupo, es aquel grupo que empezamos con el teatro y todo eso. Y eso sigue adelante, hacemos muchos espectáculos muy diferentes, hemos cambiado mucho,
Como ambos somos científicos, nos gusta aprender de lo que hacemos, hemos aprendido un poco a cómo se cuenta ciencia a otras personas. Entonces damos cursos para gente de universidades, para investigadores, para profesores, tal. Y entre los proyectos últimos en los que participo es uno que tiene que ver con un colectivo que se llama Big Bang, que son del CERN. Que el CERN es un sitio que hay en Suiza que aceleran partículas ahí a cholón y las hacen colisionar, y es donde hicieron lo del bosón de Higgs, que fue muy famoso en el año 2012. El 2013 fue eso. Pues ahí, esa gente tiene un proyecto que es llevar carpas, pabellones de ciencia a grandes festivales de música. Empezaron con Woman en el Reino Unido, hay uno que se llama Roskilde, hay uno en Dinamarca, otro en la República Checa y tal. Y en España empezamos el año pasado con un festival que se llama Rototom, que es de reggae music. Y llevamos ahí una carpa de ciencia a dar charlas de ciencia, a hacer experimentos y movidas a un festival de música encima de reggaes, pues fue un exitazo. Entonces este año lo hemos hecho en 2 festivales, lo vamos a hacer en 2 festivales, con ayuda además de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que les ha gustado esta movida. Hemos estado, y vine antes de ayer, de Sonorama, el Sonorama Ribera, que es un festival que se hace en Aranda de Duero, donde hemos pasado más calor que un pollo con abrigo dentro del asador. Madre de Dios, qué calor hemos pasado. Ha estado muy bien, y el viernes me voy a Rototom, a hacerlo en Rototom otra vez. Así que ese es, digamos, el proyecto más reciente. Está muy guay, porque unir música, ciencia y tal es como que también uno se puede acercar. A la música está claro que uno se puede acercar desde el disfrute, pero a la ciencia también. Entonces juntar esas 2 cosas está muy guay. ¿Pero está la gente allí como para atender a lo que explicáis? Sí, además hacen preguntas muy creativas. Sí. Sobre todo en el de reggae, que está... No, en el de reggae ahí estamos volando todos altos. Bueno, ya vemos que tienes una forma de comunicar o de expresarte que es, no sé, teatral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin embargo no ligo, fíjate. Pues eso que te llevas. Es contraproducente. La pregunta es, ¿cuánto de lo que haces, pues como estás hablando ahora aquí, es improvisación y cuánto está, digamos, ensayado, de cierta manera guionizado en tu cabeza? No sé si debería contestar a eso porque, claro, desvela uno sus secretos. Digamos que hay más de improvisación de lo que quizá debería en ocasiones, hay mucho menos de lo que parece. Cuando yo doy charlas, hago espectáculos y todo eso, mi estilo personal, pero también lo es cuando cuento cuentos, el estilo que trato de hacer es una improvisación simulada, que parece que las cosas se me están ocurriendo en ese momento o que reacciones y tal. Entonces, hay muchas de las cosas que son muy preparadas, muy guionizadas, las tengo muy ensayadas, y las tengo ensayadas para que parezca que no lo son, para que parezcan improvisadas. Y eso se mezcla con un cierto entrenamiento en la improvisación. La improvisación se trata de... hay veces que hay gente que cree que la improvisación es hacer lo que a uno le da la gana en el momento. No es así. La improvisación se trata de ser capaz de gestionar distintas cosas a la vez, que están ocurriendo a la vez, decidir a cuáles reaccionas, cuáles incorporas a lo que estás haciendo y cuáles no. Improvisar es eso. Entonces, yo tengo mucho guionizado, mucho que parece improvisación, y luego estoy muy atento. Como tengo muy preparado, muy ensayado y tal, digamos, empleo poca memoria RAM, empleo poco de los recursos de mi cabeza, o menos de los recursos de mi cabeza, en estar atento a que eso me salga bien. Porque lo tengo muy trabajado. Entonces tengo más espacio libre para poder reaccionar y fijarme a lo que está ocurriendo. Entonces se incorpora la improvisación real a la improvisación preparada. Y el conjunto parece que es una cosa como súper espontánea y tal. Y está muy trabajado, pero también hay mucha improvisación del momento. Y esa improvisación se trabaja también. Uno entrena para poder improvisar, claro. Esas cosas. Y luego, pues este don natural que tengo yo. Bueno, antes has dicho que no vas a hablar de tu edad, no seré yo quien te pregunte sobre ella, pero sí que hay muchos chavales o jovenzuelos que andan por aquí. Que tampoco quiero humillar, ¿sabes? Yo tengo 53 años. Entonces, parece que tengo muchos menos. Entonces tampoco es cuestión de humillar a personas. Bueno, decía que muchos chavales o jovenzuelos te conocerán de YouTube, de tu canal Derivando. Sí. Me gustaría saber cómo has terminado ahí. Pues más o menos lo he contado, porque fue cuando la charla que ya te... Pues una de las ofertas que tuve fue de una productora de
contenido de televisión, cine y tal. Porque os hagáis idea, es la misma productora que hace El Gran Hermano, por ejemplo. Entonces esta gente tenía una división de YouTube, de canales temáticos, y también hacían canales para marcas y así. Y me dijeron que tenían la idea de hacer un canal de matemáticas y que habían visto charlas mías, en concreto esa, que les había gustado, que si yo me atrevía. Entonces les dije que sí, y empezó como una especie de negociación de sobre qué iba a ir el canal. Porque yo no quería dar clase de matemáticas online. Yo no quería salir con una pizarra y explicar cosas, que está guay, que es muy chulo y tal, y toda mi admiración para la gente que hace eso, pero eso ya está, y hay gente que lo hace muy bien, y aparte yo ya doy mis clases en la uni. Entonces yo quería hacer un canal, digamos, de celebración de las matemáticas, de cultura matemática, en que quien lo viera fuera gente que, aunque tenga una experiencia previa negativa con las matemáticas, pudiera sentirse bienvenido al mundo de las matemáticas. Eso es lo que yo quería hacer. Tener una especie de alfombra de bienvenida a la gente al mundo de las matemáticas. Les pareció bien y, para sorpresa, un poco la sorpresa de todos los que participamos en eso, la acogida fue muy buena. Entonces ese canal tiene más de 120 millones de visitas. Tienes una plaquita dorada, ¿no? Tengo una placa dorada en el despacho. Tengo una placa dorada, los de YouTube. La regalan además, y la tengo ahí en el despacho. Tengo una dorada de cuando llegué a 1 millón de suscriptores y una plateada de cuando llegué a 100.000. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay mucha gente a la que eso le gusta. Y a lo mejor es gente que ha suspendido toda su vida las matemáticas. Es que son dos cosas diferentes. Porque hay mucha gente que, porque no rinde en el momento, en el lugar, en la forma precisa en la asignatura de matemáticas, se cree y se lo come y se lo cree que no vale para las matemáticas. Y no es verdad. O sea, yo lo comparo eso casi siempre con correr. No hace falta, o sea, no todo el mundo va a ser campeón del mundo de maratón, ni de 1500, ni atleta olímpico. Pero disfrutar de hacer deporte con tus colegas, eso está al alcance de prácticamente todo el mundo. Pues es un poco eso. No hace falta ser profesional de las matemáticas para disfrutar de ellas. ¿Empezamos a hablar de mates? Venga. La primera pregunta te la tengo que hacer, es obligada. ¿1 más 1 son 7? No, por favor. No. Eso es de la serie esa, ¿no? Esa es la serie esa. Pero vamos a ver. Eso luego fue la canción de... ¿Cómo se llama el muchacho? El Fran Perea. Fran Perea, sí. Joder, Fran Perea, que estás en los cielos. Pero que a mí me gusta el heavy metal, entonces... Fran Perea es que, bueno, con todo mi respeto para ese pedazo de profesional de la música, pero hace moñas y perdón, Bueno, alguien que no va a venir a Estoyo, Fran Perea. Bueno, moñas es bien, a mí me gusta mucho el grupo muy moñas también. Pero no, hombre, 1 más 1 son 7, es un juego de palabras. Pues muy bonito, muy bien, Fran Perea. Bueno, te he oído decir por ahí que todos tenemos un matemático dentro. Sí. ¿Por qué dices eso y dónde está el mío? Dentro de ti. Hay una estrella. Claro, todos tenemos un matemático dentro, claro. Y además es que probablemente el matemático que tenemos dentro va a sonar muy fuerte, pero lo voy a argumentar, es probablemente lo más humano que tenemos. Y argumento. Las matemáticas, hay un profe colombiano que a mí me gusta mucho, que se llama Luis Recalde. Él dice, las matemáticas son contar, medir y ordenar, lo sofisticado que quieras. Es integral, está. Pero al final es contar, medir y ordenar. ¿Qué hay en la vida que no sea contar, medir u ordenar? Un músico, ¿qué hace? Medir, ordenar, contar todo el tiempo. Casi todo lo que hacemos es así. Y es así como nos hemos enfrentado a casi todas las cosas que hacemos los seres humanos en la vida, ¿no? ¿Por qué estamos aquí vivos? Pues probablemente porque nuestros antepasados se dieron cuenta que eran más que los de las tribus de enfrente, o que estaban a suficiente distancia del león para llegar con la flecha o no. Eso es una matemática como muy intuitiva, si quieres, es una matemática que compartimos con muchos otros seres vivos, pero es que además nosotros dimos un clic y hemos reutilizado parte de nuestro cerebro para hacer matemáticas que los otros bichos no son capaces de hacer. Entonces somos capaces de contar más, somos capaces de relacionarnos más, somos capaces de entender el mundo de un modo científico, todo lo general que quieras, o tecnológico. Entonces, detrás de todo el acercamiento humano a la realidad, que es científico, que cuantifica las cosas, que mide, detrás de todo eso hay matemáticas, de todo. Y eso que en mi vida, ¿cuándo he usado el mínimo como múltiplo? Pues vete a la mierda, hombre, ¿cómo que cuándo has usado el mínimo como múltiplo? Pues ojalá nunca. Pero ¿y qué?
¿Todo lo que hemos aprendido en la escuela lo utilizamos en el día a día? No. Es que las mates además tienen ese rollo de animadversión, ¿no? Como que todo el mundo les tiene manía, o casi todo el mundo les tiene manía. Yo creo que habría que prohibirlas y entonces veríamos. Claro, decíamos, imagínate que viene el Donald Trump y dice: Europa, tenéis prohibido estudiar matemáticas. Nos hunde en la miseria, en la miseria literalmente. Entonces, es verdad que no los utilizamos en lo cotidiano casi nunca, y menos ahora que tenemos una calculadora en el bolsillo todo el tiempo y todo eso. Es verdad, pero aunque no sea explícitamente con números, letras, formas y ángulos rectos, obtusos y agudos, aunque no usemos eso todos los días de nuestra vida, el haberlo aprendido nos ha hecho gestionar muchas cosas, porque cómo gestiona uno la frustración en clase de matemáticas, cómo genera uno la justicia en clase de matemáticas, porque el resultado de una ecuación de estas que han dibujado los chavales no depende de quién lo diga. Eso no es verdad, lo diga el profe, lo diga yo, eso es así. Y el saber gestionar ese tipo de cosas nos ayuda un montón a muchas otras cosas, ¿no? Entonces la clase de matemáticas es una ocasión muy buena para ejercitar un montón de cosas. Además, o sea, por encima de todo eso, quien vaya a hacer algo de ciencia, de tecnología, etcétera, va a necesitar controlar de matemáticas. Pero además, sobre todo, por encima de todo eso, hay un disfrute en las matemáticas, que probablemente la inmensa mayoría de la gente en el cole no ha tenido acceso a eso. Pero hay un disfrute muy bonito. Hay una noción de belleza, de entretenimiento, de juego, de asombro en las matemáticas, que ojalá le entráramos más. Y todo eso es tu matemático interior. Y lo tienes. Lo que pasa es que es probable que hay gente a la que le pasa, que en clase, en el cole, riñó con él y ya está. Y no se han vuelto a hacer amigos. Reconciliarse con el matemático interior. Pero yo por ejemplo, al crío mío que está aquí, que las mates no le hacen mucha gracia. ¿Cómo le puedo explicar yo para qué se usan en el día a día, en cualquier cosa de la vida, y sobre todo algo que a ellos les mola es en los videojuegos, en estas cosas tecnológicas? Al de entender que las matemáticas molan. Claro, todo el que haga videojuegos, para empezar, necesita muchas mates. Muchas. O sea, ese es un nivel profesional. O sea, la gente que hace videojuegos, la gente que hace aplicaciones informáticas, la gente que se dedica a hacer los programas de sonido que estamos manejando ahora, la gente que hace que cuando yo en mi móvil haga así, reconozca mi cara, o cuando le diga algo con la voz, reconozca mi voz, la gente que hace estas cosas, todo el mundo, que son miles, millones de personas probablemente en todo el mundo, esa gente necesita matemáticas. Y está bien, dominar. Es un lenguaje. Es igual que aprendemos a hablar y escribir, pues es un lenguaje que vamos a necesitar. ¿Qué pasa? Pues que hay que pasar por el cole, y en el cole muchas veces que oímos en clase, oímos en casa, oímos en la calle: uy, es que las matemáticas son palistos, es que esto es muy difícil y tal, que es que la primera vez que vienen los críos y las crías del cole, hoy hemos tenido matemáticas, que es que parece un funeral aquello. Pero vamos a ver, vamos a quitarle drama a toda esta movida, vamos a quitarle drama, son igual de dramáticas que cualquier otra asignatura. ¿Qué pasa? Que muchas veces ocurre que lo que no nos gusta normalmente no es... Lo que nos disgusta no son las matemáticas en sí. Lo que nos disgusta es equivocarnos, fallar enfrente del resto de la clase, y que nos pongan un 0 con rojo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un momento en la vida escolar en la que probablemente atendemos demasiado al resultado y demasiado poco al proceso, cuando estamos aprendiendo mates, ¿no? Entonces, claro, pues eso hace que los chavales digan: pero ¿qué he hecho esto? Tengo un 0, ya tengo un 1, ya tengo... Claro, pues ¿a quién le va a gustar eso? Eso no le gusta a nadie. Una de las cosas que a mí me gustó mucho de mi profe de matemáticas cuando yo estaba en el instituto, estoy en Sagasta, y mi profe se llamaba Manolo, y nos enseñaba un montón de cosas, pero es que además nos hacía un montón de exámenes. Y si fallabas en los exámenes, suspendía media clase, pues pasaba eso, suspendía media clase o 3/4 de la clase. Pero digo: Manolo, haz otro examen, pues nos hacía otro. Y luego otro, y otro, y otro. Y entonces, a base de eso, para empezar, hacemos muchos ejercicios, porque claro, cada examen era como nervios, y para seguir, le perdíamos miedo a los exámenes. Entonces, con menos tensión, pues tienes menos miedo. Es que relacionar una asignatura con el miedo, yo creo que está muy mal. Y hay muchas cosas para disfrutar de las mates. Yo creo que si uno lo ve más bien como una especie de puzzles, de retos, de desafíos, pues está mucho más chulo que verlo solo como ocasiones para que te pongan un 0. Es que eso a quién le va a gustar. Te suspendan, no le gusta a nadie.
Y yo pregunto, ¿hay matemáticos a los que no se os dan bien las cuentas, los números? Se nos dan más o menos como al resto de la gente. O sea, no somos... La gente no se hace matemática porque es buena con los números, no. Lo que pasa es que, claro, como nosotros tenemos los números o las cuentas o muy cercanas, pues al final vas cogiendo callo. Pero yo no soy mejor, naturalmente mejor en cálculo mental que cualquier otra persona que está aquí, no. Igual tengo más costumbre, puede ser, pero no se me da mejor que otras personas. Habrá cosas que se me den bien, a lo mejor hay aquí algunas personas que no se les dan nada bien eso, pues porque no lo necesitan en su momento, por lo que sea. Pero no somos especialmente buenos en números. Y aparte, eso es otra cosa que está bien que lo digamos, para ser matemática, para dedicarte a las ciencias no hace falta ser ningún genio. O sea, es que no somos genios la gente que nos dedicamos a las ciencias. Tenemos una profesión y nos entrenamos para esa profesión. Yo flipo con la gente que es, yo qué sé, los pintores, la gente que hace albañilería o gente que conduce. Yo, por ejemplo, no sé conducir, yo tengo que conducir. Entonces hay un montón de cosas que digo, joder, ¿cómo hacen estas cosas la gente? ¿No? Flipo. ¿Qué es entrenamiento? Probablemente yo podría aprender a conducir súper bien, seguro. Si me pongo, sí. ¿Y la gente podría ponerse a que se le den mejor las matemáticas? Seguro. Es una cuestión de entrenamiento. O sea, no hace falta ser genio. Probablemente cuando algo te gusta, estás dispuesto a superar las dificultades que implica tu aprendizaje. Por eso yo normalmente recomiendo a la gente que estudie cosas que le gusten mínimamente. Que el criterio no sea lo que tiene salidas o lo que vas a ganar dinero. Nada en contra, de ganar dinero, de las salidas y todo eso. Pero cuando vengan las dificultades que van a venir, probablemente esa motivación interior te va a hacer superarlas y serás bueno en eso. Bueno, yo para prepararme esta entrevista he visto varias charlas tuyas y tal. En alguna te he visto hacer un juego con el público. Sí. No sé si te atreves o te animas a hacerle alguno aquí a los que están... Hago muchos. ¿Te refieres a alguno en particular o quieres el que tú quieras? Hombre, por ejemplo, mira, os voy a mostrar una cosa de conocimiento. ¿Cuánta gente habrá aquí, más o menos? ¿Qué estimáis? Había 101 sillas, hemos contado, ¿no? 101 sillas, qué bonito, ¿no? Como los dálmatas. Sí. Vale, 101 sillas, hay algunas personas de pie. Vamos a jugar solo con las personas de las sillas. Entonces, como en el micro no se va a oír, pero yo lo repetiré, yo no os conozco aquí a nadie. Conozco así de vista, he visto 3, 4 personas que pueda conocer. Pero no hasta el punto de saber su cumpleaños. Pero yo estoy seguro de que aquí hay 2 personas que cumplen años el mismo día. Estoy seguro. Y lo vamos a demostrar. O si os parece. Entonces, tenemos un inalámbrico. Entonces, secretario, donde levanten la mano. Sí, de momento no te preocupes porque les vamos a hacer chillar. Luego si tenemos que hablar con alguien más largo. Entonces, que levante la mano de los que estáis sentados, de las que estáis sentadas, que levante la mano quien haya nacido en enero. Enero. ¿Qué día de enero? Chilladlo fuerte. Enero. 26. 28, joder, es casi. 23, joder, ¿qué pasa en enero? ¿Cuál? 31, casi no naces. 21. 10. 3. 15. ¿Habíamos dicho el 15? No. 23. ¿Quién era el 23? Míralos. A la primera, los gemelitos. 23 de enero, separados al nacer. Además se parecen y todo. 23 de enero. Bueno, yo creo que vamos a darles un aplauso a los gemelitos. Fíjate, me gusta mucho hacer esto. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, muchas gracias a nuestra ayudante del micrófono. No ha tenido que hacer nada, pero lo ha hecho muy bien. Lo poco trabajo que le hemos dado. ¿Por qué me gusta este juego? Este juego me gusta por varias cosas. Primero, porque la gente es sorprendente, ¿no? Hay mucha gente que le sorprende. Vamos a ver, 100 personas. Si hay 365 días en el año, ¿cuál es la probabilidad de que entre 100 repitan? Un tercio, más o menos, ¿no? 300 y pico entre 100, un tercio. Yo soy matemático y he hecho las cuentas de esto. La probabilidad, no son difíciles, ¿eh? Son difíciles, una persona en bachillerato las puede hacer. Y el cuarto de eso os puede hacer estas cuentas. Las puede entender. Digo, por si hay profes, pues lo podéis hacer. Son fáciles de hacer estas cuentas. La probabilidad de que en un grupo de 100 personas haya al menos 2, porque seguramente si contamos habrá más, haya al menos 2 que cumplan años en el mismo día, es del 99,9999%. Me equivocaré una de cada 10.000 veces. Si yo diera una charla, sigo con las matemáticas,
Si de una charla de estas cada día, si hiciera esta prueba cada día, cada uno de los días de mi vida, tardaría 30 años más o menos en equivocarme. Si lo hiciera todos los días, y os juro que no lo hago todos los días. Tengo respeto por mí mismo. Y no hago esto todos los días. Entonces, eso es una cuestión de que las matemáticas, el pararse a pensar y hacer las cuentas, te doma la intuición. La intuición sirve para muchas cosas, pero desde luego no sirve como criterio de verdad. Pero el criterio de verdad tiene que ser riguroso. Y aquí, si haces las cuentas, te das cuenta de cosas como estas. Y eso está muy bien. La intuición es el motor, pero el rigor es el que sanciona aquello, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra es que me parece que estamos en un mundo ahora, y la gente que estáis entrando en el mundo profesional y todo eso, y la gente que viene a matemáticas, hay como un fetichismo por la inteligencia artificial, los datos, los ordenadores, no sé qué. Y mira, yo he sacado información de aquí sin datos. Yo no tenía los datos de vuestra fecha de nacimiento ni nada de eso. Pero con matemáticas puedo sacar información de pocos datos. Las máquinas son capaces de sacar muy poquita información, pero necesitan muchísimos datos. Entonces, si algo podemos sacar el día de hoy es, por favor, dejad de decir que la inteligencia artificial es más lista que nosotros. No lo es. Es tonta del... No es lista. Somos mucho más listos nosotros. Mucho más listos. Y que yo vea en el horizonte, no lo va a ser. Es capaz de hacer muchos datos, pero ¿sabe más matemáticas una calculadora que tengo aquí que yo? No. Sabe hacer cuentas mucho mejor, mucho más rápido, mucho más potentes que yo, pero hacer cuentas no es hacer matemáticas. Y lo que hace la inteligencia artificial no es ser inteligente. Entonces, también reivindiquémonos nosotros, ¿no? Nosotras como humanos. Vamos a ver, ya está bien, tanta historia con la inteligencia artificial. Venga, que me enfado. No, hombre, no. Vamos a tocar tu lado friki ahora. Vamos a ver. Hay en una serie donde Sheldon Cooper asegura que el número 73 es el mejor número del mundo. Sí, es verdad. Explícame. ¿Os explico esto? Sí. Bueno, Sheldon Cooper, empecemos. Sheldon Cooper es uno de los protagonistas, o el protagonista. Al principio no lo era tanto, pero luego cuando vino que todo el mundo lo amaba, pues lo amaba, odiaba, pues ya se convirtió en el protagonista. Hay una serie que se llama Big Bang Theory. Es una serie americana donde hay unos cuantos chavales que estudian en la universidad, que trabajan en la universidad, son como postdoctorandos y así, que estudian en la universidad, son físicos, químicos, hay un ingeniero pobre, y entre el Sheldon Cooper es como un físico teórico que es como el más friki de todos, ¿no? Es un tío que es muy raro, un poco asocial y tal. Y él tiene clarísimo que el número 73 es el mejor de todos. ¿Y por qué lo dice? Para empezar, el 73 es un número primo. Luego, recuérdame que hablo de números primos y croquetas. Lo tengo. Sí, porque esto yo lo considero muy importante. El 73 es un número primo. Hay mucha gente a la que le gustan los números primos. Los números primos son los que tienen exactamente dos divisores. Ellos mismos y el 1. Esos son números primos. Por ejemplo, el 73. Pero es que el 73, si lo vuelves del revés, es el 37, que también es número primo. Pero es que además, el 37 es el primo número 12. Son el 2, el 3, el 5, el 7, así. El que en la lista de los primos va el número 12 es el 37. Y si vuelves 12 al revés, queda el 21. ¿Sabéis cuál es el primo número 21 de la lista? El 73. Claro, y eso, Sheldon Cooper decía, esto es maravilloso, tal, no sé cuánto, y es el mejor número por eso. Entonces hubo unos matemáticos de verdad, matemáticos profesionales de verdad, que dijeron, vale, eso pasa con el 73, pero hay más números. Hay más números a los que les pase eso. Porque números hay infinitos, no sé si lo sabéis. Hay muchos. Entonces, infinitos muchos. Entonces, hay infinitos números. Entonces, estos matemáticos se pusieron a buscar a ver si había otro número al que le pasara eso. Que al volverlo del revés también fuera primo, que el múltiplo de el producto de sus cifras fuera justo el lugar en el que ocupa... Sí. Bueno, pues no hay otro. Es el único. Porque el 21, el número 21 que ocupa el 73 es 7 por 3, no sé si os habéis dado cuenta. Bueno, pues no hay otro número. En los infinitos números que existen, no hay ningún otro. Y podéis decir, ¿y cómo lo saben? ¿Han mirado todos o qué? ¿No? Igual que lo del cumpleaños. O sea, las matemáticas no necesitan toda la información, no necesitan todos los datos para tener información. Se puede hacer matemáticas sobre conjuntos infinitos y saber cosas sobre los conjuntos infinitos. Vale, pues ellos demostraron, y eso es un teorema del año, creo que 2014, es un teorema que dice que el único número que tiene esas dos propiedades
es el número 73 y le llaman el teorema de Sheldon-Cooper. Y es el primer teorema que tiene el nombre de un personaje de ficción. ¿Cómo te quedas? Aplauso. Venga, aplauso. Has comentado que querías hablar de los números primos. Casualmente va la siguiente pregunta, así que ¿por qué los números primos son tan importantes en las matemáticas? Claro. ¿Por qué? Pues porque hay un teorema que se llama el teorema fundamental del álgebra. Y si es teorema y es fundamental, el teorema fundamental de la aritmética, perdón. Si es teorema y es fundamental es porque es muy importante. Y ese teorema dice que tú coges cualquier número, el que quieras, con números de los de contar, ¿eh? No me vale pi, ni estas mierdas con decimales, nada de eso. Los números que se respetan, los números de contar, los enteros, positivos. Los negativos también nos valen, pero los enteros positivos. Tú coges cualquier número de esos, el 12, por ejemplo. Se puede poner de forma única como producto de números primos, de los que no se pueden dividir. El 12, ¿cómo sería? Pues 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4, por 3, 12. Se puede poner de forma única, diréis, vale, también puede ser 3 por 2 por 2. Muy bien, Mari Carmen. Pero quiere decir que, salvo el orden, no puedes poner, el 12 no se puede poner como 5 por otra cosa. No. Tiene que ser el 2 y el 3. Único. Y eso le pasa a todos los números. Entonces, los números primos son, digamos, los ladrillos con los que se construyen todos los demás. Y si tú conoces esa división en primos, conoces al número. Sabiendo cosas sobre su división en primos, conoces al número. Yo qué sé, tú puedes saber si el 124 es más parecido al 132 que al 240. En cierto sentido, es más parecido a uno que a otro por las piezas que lo conforman, ¿no? Entonces, eso nos da mucha información. Podemos hacer muchas cosas con eso. Y por eso los números primos son los favoritos de la humanidad desde los griegos, desde Euclides y toda esa gente, o sea, gente que es muy mayor ya, sí, no, se habrán muerto casi todos. O sea, esa es gente de antes de Cristo y todo eso. Pues desde esa época ya eran los primos los famosos, los buenos. Y luego he leído por ahí algo de números perfectos. Ajá. Que no sé, no tengo ni idea de lo que son y pues quiero que me lo explique. Vale, esto lo vamos a hacer para darle a la gente que está aquí números favoritos decentes. Yo no sé si tenéis un número favorito o no. La inmensa mayoría de la gente tiene un criterio cutrísimo para tener números favoritos. Es la fecha en la que no sé qué, es el cumpleaños de no sé cuántis, es el día en que no... Vamos a ver, eso es una fecha favorita, no es un número favorito, un respeto a los números. Entonces, hay gente que tiene números favoritos muy cutres. Entonces yo voy a daros aquí unos consejos para tener números favoritos decentes. Yo cambio cada año, de hecho. Cada año cambio el número favorito, soy muy promiscuo en ese tema. Entonces, cada año yo voy cambiando el número favorito. Este año tengo el 110, luego os cuento por qué. Entonces, hay unos números que se llaman los números perfectos. Los números perfectos son aquellos números, voy a decirlo con palabras muy técnicas, pero luego os voy a explicar, que nadie le dé un derrame de retina ahora. Los números perfectos son aquellos que son iguales a la suma de sus divisores propios. Entonces, ¿qué es un divisor de un número? Pues los números que dividen ese número y no da resto. ¿Os acordáis de la escuela de pequeños? Dividendo, divisor, cociente y resto. Pues cuando no da resto, cuando se puede dividir exacto, eso es un divisor. Por ejemplo, el 6. Un divisor del 6 es el 3, ¿no? 6 se puede dividir entre 3. Otro divisor del 6 es el 2, ¿sí? Otro divisor del 6 es el 1. Y otro divisor del 6 es el 6. He dicho divisores propios, o sea, cuentan todos menos el propio número. Entonces, al 6, ¿cuáles le quedan? El 1, el 2 y el 3. 1 más 2 más 3, 6. El 6 es igual a la suma de sus divisores propios. Vamos a ir con otro, el 8. ¿Qué divisores propios tiene el 8? El 1, el 2 y el 4. 1 más 2 más 4, 7. Vamos a ver, Vamos a sumar, son 3 números de una cifra, no necesitamos calculadora para esto. 1 más 2 más 4 son 7, 7 no es 8, así que el 8 no es perfecto. El siguiente número perfecto, después del 6, el 6 es el más pequeño. El siguiente número perfecto es el 28. El 28 es perfecto. El siguiente es el 496. Entre medias no hay ninguno más, 496. La humanidad, a día de hoy, la humanidad y la inteligencia artificial solo conocen 52 números perfectos. Solo se conocen 52. Para empezar, no se sabe si hay infinitos o no.
No se sabe, nadie lo sabe. Nadie sabe si hay infinitos o no. Todos los que se conocen son pares. Nadie conoce ningún número impar, perfecto o impar, pero es que no se sabe si existen o no. No se sabe si no hay por ahí un número de 20.000 cifras, impar y que sea perfecto. Y eso, ojo lo que voy a decir, la existencia de números perfectos impares es el problema sin resolver más antiguo de la humanidad. Ese problema tiene más de 3.000 años. Hace 3.000 años alguien se preguntó si existirían números perfectos impares. 3.000 años después, y mira que ha dado vueltas la movida, 3.000 años después no lo sabemos. Que luego nos creemos los más listos del pueblo. Entonces, habitantes de Estoyo y foráneos, si alguien conoce algún número primo impar, por que favor, levante la mano. que lo suelte, por favor, que llevamos mucho rato ya, si te preocupáis por esto. ¿Qué utilidad tiene eso? Ninguna. Bueno, hay una cierta utilidad, que en contar números perfectos nos proporcionan números primos muy grandes. Hay una relación, un teorema que se llama el teorema de Euclides y Euler, y ese teorema relaciona los números perfectos con números primos muy grandes. Y los números primos muy grandes son útiles, por ejemplo, para criptografía y cosas así. Los números primos muy grandes son muy útiles. Así que si alguien lo tiene, por Dios, soltadlo. O tenéis algún número perfecto aparte de los 52 ceros. Miradlo en la Wikipedia, que igual tenéis un número por casa, que no sabéis qué hacer por ahí, que no sabéis de dónde ha salido, lo tenéis tirado por ahí debajo de la cómoda y igual es eso. Bueno, aclarado lo de los números perfectos, ahora vamos a ir con la polémica, porque dentro de lo que es tu mundillo, donde tú te mueves, aseguraste que 1 dividido entre 0 es el infinito. Sí. Y ahí se te echó la gente encima. Sí, hay gente que se lo toma toda mal. Gente chunga. Yo creo que quiero que tienes razón, pero ¿cómo puede ser un número pequeño el infinito? Porque siempre tendemos a... No es un número pequeño, vamos a empezar a ponernos así serios, porque seguro que hay gente que está diciendo, igual hay infiltrados de esos aquí, me van haciendo bullying por todos lados. Bueno, vamos a ver, empecemos. Infinito no es un número, para empezar. Infinito no es un número. Es una cosa que nosotros decimos es aquello que es más grande que todos los otros números. Vale, llamamos infinito y ya está. Hay muchas definiciones de infinito, además. Infinito es un movidón en el que no nos vamos a meter. Pero de momento, el infinito es, hoy, aquí, en esta plaza, es algo más grande que cualquier número en el que podamos pensar. Seguimos con los números decentes, los de contar y todos. Bien, da igual. Podemos tener también a los otros, los de decimales. Entonces, dividir entre 0 no se puede. Esa es la segunda cosa. Dividir entre 0 no se puede. Si alguien quiere dividir entre 0, quedas como un cabrón. No se puede. No se puede dividir entre 0 porque dividir entre 0, ¿qué significaría? Si un número entre 0 da otro, significa que ese otro multiplicado por 0 da el primer número. Pero algo multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0 de toda la vida de Dios. Bueno, de toda la vida de Dios no, desde el siglo VII. Luego os lo cuento. Pero no, el caso es que no se puede dividir por 0. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque a veces nos viene bien dividir por cosas que son como muy parecidas a 0. Y eso es lo que vamos a dividir entre 0. Entonces os voy a poner un ejemplito. 1 dividido entre 10 es un décimo. Muy pequeño. Si coges un euro, divides entre 10, pues 10 céntimos. Pero si en lugar de 10 lo divido entre un número más pequeño, entre 2, el resultado, ¿cuánto es? 50 céntimos, ¿no? 0,5. Vale. Es más grande 50 céntimos que 10 céntimos. ¿Estamos en esto? Si no, ir al bar y os lo aclaran. ¿Veis cómo hay matemáticas por todos lados? Bueno, entonces esto es si divido por un número más pequeño. Si divido entre 1, ¿qué me da? 1, un euro entero. Si divido entre un medio, se puede. Dividir 1 entre un medio me da 2, que es más grande. Si voy dividiendo entre números cada vez más pequeñitos, el resultado es cada vez más grande. Si divido 1 entre una milésima de no sé cuánto, pues me da 1.000.000 de 1.000.000 de no sé cuánto. Dividir entre números más pequeños cada vez me da números más grandes. Entonces, el 0 es más pequeño que cualquier otro número. Positivo, claro, siempre estamos con los positivos, Pero con decimales lo que quieras. El 0 es más pequeño que cualquier otro número. Entonces, si voy dividiendo por números cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, tan pequeños como yo quiera, el resultado es un número tan grande como yo quiera. ¿Y cuál es el número que es más grande que todos? Infinito. Entonces, 1 dividido entre el número más pequeño que todos es el número más grande que todos. Infinito. Aunque no sea el número.
Es cuanto voy viviendo por carnes. ¿Veis? Por eso me odian. Son los nazis de las matemáticas. Esa gente no ha superado su infancia. Bueno, Se ha entendido más o menos, ¿no? más o menos. No, porque tú no te expliques bien. Que el número pi, Sí. súper famoso, lo hemos pintado por ahí, los chavales de Estoyo lo han puesto precioso. Sí. ¿Por qué aparece en tantas áreas, en distintas...? El número pi es una cosa bastante misteriosísima, ¿eh? O sea, tú coges una circunferencia perfecta. Si es que eso existe, una circunferencia perfecta, porque nada es perfecto al final, ¿no? Pero una circunferencia perfecta puede existir en una pompa de jabón o cosas así, ¿no? Muy, muy perfecta, ¿no? Entonces, coges una circunferencia y mides lo que mide la circunferencia, pues lo que sea, pasos, lo que sea, lo mides y divides eso entre el diámetro. El diámetro es pues, 2 puntos cualesquiera, pues una línea que pasa por el centro, ¿no? Y entonces tú divides la circunferencia entre el diámetro y eso te da 3 y pico. Claro, 3 y cuánto. 3 y cuánto. Pues exactamente no se puede saber. Porque resulta que eso es una cosa también como muy increíble. Los griegos empezaron a medir eso y decían, pues es 3 y poco. Arquímedes llegó a decir, es 22 dividido entre 7, que es bastante aproximado al valor de pi. Entonces, como no encontraban exactamente cuánto daba, le pusieron un mote. El mote fue, que se lo puso Arquímedes también, y el mote fue la letra P griega de perímetro de la circunferencia, ¿no? Pi, le puso pi. Entonces luego hemos conocido más cosas sobre pi y hemos visto, por ejemplo, se ha sabido, no hace tanto, esto es del siglo XVIII, que no existe ninguna fracción que sea exactamente igual a pi. Fracciones, os recordáis de la escuela, ¿no? Hay gente, aquí veo edades a las que las fracciones se llamaba quebrados. Hay gente que decía los quebrados. Bueno, porque no sé a santo de qué viene eso de quebrados, pero bueno. Los quebrados, las fracciones. Todo lo que se pueda poner como una fracción se llama número racional. ¿Por qué? Porque es razón de uno sobre otro, ¿no? Se llaman números racionales. Y los no, lo que no se pueden poner como fracciones se llaman irracionales, que no es que estén locos, es que hay gente que lo confunde eso. Es que no se puede poner como una fracción. Y desde el siglo XVIII se sabe que pi no se puede poner como una fracción. Es irracional. Es más, no se puede poner como solución de una ecuación de estas con X, donde los coeficientes, los números que van con la X, sean todos racionales. No se puede. Eso significa que es trascendente. O sea, es un número bastante especial. Entonces es un número que está siempre como, claro, irracional significa que tiene infinitos decimales, una consecuencia de ser irracional es que tiene infinitos decimales y que nunca se repiten, nunca se acaban. Eso significa que no lo vamos a conocer nunca. Nunca vamos a conocer todo el número pi entero. Y eso a la gente pues le da misterio. Y como a la gente los misterios pues le ponen horny, le molan, le parecen maravillosos, pues entonces pi lo hemos rodeado de una especie de misterio y tal. Pero vamos a ver, casi cualquier número de la recta de los números reales, casi cualquier número es irracional y es trascendente. O sea, que tampoco es que sea tan especial pi. Lo que pasa es que tiene un significado muy concreto. Y el hecho de que tenga ese significado tan concreto con la circunferencia, pues hace que esté presente en montones de sitios. Para hacer cálculos, claro, tú dices, tomo este punto en el espacio y quiero medir distancias, por ejemplo, con puntos en el espacio. Esto es importantísimo en montones de cosas. Vale, ¿dónde están los puntos que están todos a la misma distancia de este punto que tengo aquí? Forman todos una esfera, ¿no? Entonces, claro, una esfera, si quiero medir esa esfera, es como medir parte de la circunferencia. Ahí entra pi. Entonces ya, allá donde haya distancias, el número pi anda por medio, dando por saco, porque claro, si supiéramos exactamente el valor de pi, no tendríamos que andar aproximando. Y cuando las distancias que tenemos que aproximar son galácticas, pues esas aproximaciones pueden ser de kilómetros y cosas así, ¿no? O sea, seguro que se ha tocado alguna vez que si el GPS anda pocho o se equivoca a 100 metros, que 50 a 100 metros, claro, esto es una urbe, pero tú vas a cualquier otro lugar y casi que te estás saliendo del pueblo. Entonces, claro, pues todo eso depende de la aproximación y todo eso. Así que el hecho de que pi sea irracional no es baladí, o sea, tiene sus consecuencias. Así que bueno, pero bueno, hemos rodeado a pi de una mística tremenda. Está muy guay, bueno, pues. Lo que me he dado cuenta es que le ponéis un montón de nombres a un montón de tipos de número, claro. Porque he visto que hay también la proporción divina o números áureos. Sí. ¿Eso también nos interesa?
Pues no, No sé, la yo proporción creo que divina, sí. venga. Si es que al final lo que queréis es el salseo, o sea, los numericos, os gusta saber. Bueno, a ver, la proporción áurea es una proporción. Claro, pues es una proporción un poco complicadilla, porque también es irracional esa proporción áurea. Entonces también viene de los griegos. Los griegos todo querían verlo con proporciones como perfectas. Entonces, a ver si puedo explicarme yo esto. Tomamos una línea, un segmento. Un segmento es una línea, pero que tiene límites, ¿no? Que mida lo que sea. Y digo, voy a buscar un punto dentro de la línea. Claro, si busco el punto del medio, pues yo ya sé que la proporción de la línea total con respecto a cada uno de los fragmentos es un medio, ¿sí o no? Porque la mitad, porque la he puesto en medio. Entonces, si lo pongo a un tercio, sé que uno de los segmentos está en proporción de un tercio y el otro de 2/3. Muy bien. Entonces ellos dijeron, molaría mucho tener un punto tal que la relación, la fracción del total con respecto al lado grande sea la misma que del lado grande con la del pequeño. Estaría guay. Sería muy guapo, porque entonces podríamos coger el lado grande y el pequeño, montamos ahí un rectángulo. Y dices, qué guay, o sea, es como equilibrado. Como que no es tan aburrido como un cuadrado, no es demasiado, es como equilibrado, ¿no? Entonces dijeron, esta es la proporción perfecta. Cuando entre el total y el lado mayor hay la misma proporción que entre el lado mayor y el menor. Esta proporción nos gusta. Le dijeron, ¿le llamamos proporción perfecta? No, necesitamos marketing. Proporción áurea de oro, sí, esa mola más. Más todavía, proporción divina, la divina proporción, que Dios siempre vende. Pues ya está, pues entonces le llamamos la divina proporción, la proporción áurea, y esa proporción resulta que luego aparece presente en muchísimos sitios, porque es como muy natural, ¿no? Esa proporción, decir, mira, que haya la misma relación entre el total y lo grande que entre lo grande y lo pequeño. Es como, no es raro que aparezca en lugares de la naturaleza, ¿no? Entonces aparece mucho en muchos lugares de la naturaleza. Es también irracional, también tiene infinitos decimales, y es el número que se llama, ese número es más la raíz de 5 partido por 2, más o menos se explica así, y es 1 y pico, y es pues una cosita muy bonita y hermosa de ver, y eso es la proporción áurea. Hay ríos y ríos de literatura y de arte escritos sobre esto, ¿no? Porque hay gente a la que le gusta el arte, que le gustan las matemáticas, le gusta mezclar las dos cosas, y pues el primero de mezclar arte y matemáticas será en la proporcional. ¿Hay algún número para ti que consideres especialmente misterioso o enigmático, que sea, no sé, raro, no sé si es la palabra, pero un número que te llame a ti especialmente la atención? Vamos a ver, los números hay que quererlos a todos por igual. Pues son todos hijos de Dios. No, porque tú quieres al 110 más que a otros. Bueno, este año. Pero 3 años no. Todos los números son hermanos, iguales a los ojos de la ley, y todos los queremos por igual. Pero sí que hay algunos que son como especiales, ¿no? Quizá los números que más trascendencia han tenido en la historia de la humanidad son el 0, que tuvo la condición de número solo en el siglo VII de nuestra era. O sea, el 0 es pesar nada, eso es desde antiguo. El 0 nos sirve para los que usamos numeración posicional. La numeración posicional es donde cada número, el valor del número depende de dónde está colocado. Por ejemplo, en el número 202, el signo este del 2, el patito, hay uno de ellos que vale 2 unidades y otro que vale 200, ¿no? En el número 202. ¿Y eso de qué depende? De la posición en que están. Eso es un sistema posicional. Vale, cuando dicen la del la Bonoloto, unidades de billar, pues esa no viene, ¿no? Entonces, cuando hay un 0 significa que no hay, en el 202 no hay decenas. Vale, pero ¿cómo sé? Si imaginaos que yo no tuviera un símbolo para expresar eso. ¿Cómo sé distinguir el 202 del 2002? Es que he puesto un hueco más gordo. Ya, claro. Pues entonces son 20.002 lo que me debes. Como yo un hueco más gordo. Claro, necesitamos un símbolo, ¿no? Entonces, símbolo para indicar que no hay nada en ese hueco, eso lo tienen desde los babilonios. Eso es muy antiguo. Los mayas lo tuvieron también, por su lado, sin conocerse. Eso mola mucho. El hecho de poder sumar 0, restar 0, multiplicar por 0, eso viene de la India del siglo VII. Brahmagupta, un señor en concreto, se inventó eso. Entonces, desde entonces, como eso era muy útil para el álgebra y todo eso. Lo que no pudo es dividir entre 0. Eso ya lo hemos explicado antes, que es como... Entonces, el 0, importantísimo. El 1, muy importante también. ¿Por qué? Porque del 1 vienen todos.
Todos los números enteros son hijos del 1. Pi, muy importante también. Pi por esto de la circunferencia, es digamos el número de la geometría. Hay otro que es el número del cálculo, es el número E. Luego si queréis os cuento un poco de dónde vino el número E. El número E también es irracional, también es trascendente, o sea, tiene todo. Y luego, para la gente que sepa ingeniería, electricidad, todo eso, física, hay un número que se llama los números complejos, los números imaginarios. Y hay un número que se llama el número I, que es la raíz cuadrada de -1. No vamos a entrar en místicas aquí. La raíz cuadrada de -1. Eso no existe, pero aún sigue. Entonces, esos son los 5 números más trascendentes, más influyentes de la humanidad. Y todos juntos tienen que ver. Porque si tú coges el número E elevado a I por pi y le sumas 1, ¿cuánto da? 0. Y eso mola mucho. Eso mola mucho. Entonces, en eso, esos números son como muy especiales. Son muy, muy especiales. Porque cada uno de ellos representa una rama entera de las matemáticas y resulta que todos juntos tienen ese... Si yo creyera en los tatuajes, creo que me tatuaría eso en algún lugar de mi cuerpo. Pero no creo en los tatuajes. A mí me ha sorprendido, leyendo y preparándome para hablar contigo, la cantidad de números que tienen un montón de significados. Por ejemplo, el 6174. Calla, sí. He leído que tiene un comportamiento tan extraño que lo llaman el número de Caprecar. ¿Qué tiene este número? Para que con una cifra de 4 dígitos la gente acabe atrapada en él. Sí. Caprecar era un señor, ¿eh? O sea, no es que le estén insultando al pobre número. Caprecar era el nombre de un señor de la India. Es el que se inventó eso. ¿Tenéis móvil? ¿Tenéis calculadora en el móvil? Vamos a sacarla. Jueguito. Vamos a sacar la calculadora del móvil. No andéis ahora mirando el WhatsApp ni mierdas de esas, ¿eh? No tengáis relaciones sociales. Solamente calculadora. Vale, entonces, yo tengo aquí mi calculadora. He descubierto hace poco que la puedo poner en calculadora científica. Entonces, poniéndolo en calculadora científica parece que sé más. Pero ahora lo voy a poner en normal para que se vea más. Vale. Entonces, coged cualquier número de 4 cifras que no sean todas iguales. Cualquier número de 4 cifras que no sean todas iguales. Yo qué sé. Para empezar, yo voy a coger el 1234, que tiene el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Tú también lo has cogido? Si es que estamos separados al nacer. Igual somos gemelos y no lo sabemos. Bueno, ¿también tienes 53 años? No lo pareces. Bueno, 1234. Entonces, cojo de las 4 cifras que tiene mi número, cojo el más grande que puedo formar, que es ordenar las cifras de mayor a menor, menos el más pequeño, que es ordenar las cifras de menor a mayor. En mi caso sería 4.321 menos 1.234. Y a mí me ha dado... Espera. ¿Nos va a dar a todos el mismo resultado? No. A mí me ha dado 3.087. No, claro, pues dependerá de cada... Anda que no hay números de 4 cifras. Por si tengo que meter redoble de tambores. Hay como 10.000 números. Entonces, ahora me ha dado el 3.087 a mí. ¿A ti te ha dado el 3.087 también? Claro, porque es lo mismo. A mí me ha dado el 3.087. A cada uno se habrá dado por lo que sea. Entonces, ahora con este número nuevo hacemos lo mismo. Entonces, yo tengo el 3.087. 3087. Entonces, tengo el 8.730 menos, como empieza por 0, pues lo ignoro, menos 0,378, menos el 378. Y me da 8.352. Vamos a acabar pronto, ¿eh? Me parece increíble estar aquí con la calculadora todos en verano en la plaza, ¿eh? Vale, 8.352. ¿Estás ahí? ¿En 8.352? Sí. Vale, los demás, id siguiendo. Yo voy a ir radiando lo que hacemos. ¿Cómo te llamas? Victoria, lo que hacemos Victoria y yo. Los demás, id siguiendo con vuestros números cutres que tenéis, id siguiendo haciendo esto. Entonces yo voy, 8.352, pues sería el 8532 menos 2358. Y me da 6.174. ¿Os suena de algo 6.174? Es el que me ha dicho Sigor, es la constante de Capricorn. ¿Por qué? Porque hayáis empezado por el número que hayáis empezado, tarde o temprano vais a caer al 6.174. Pero es que además, si yo cojo 6.174 y hago la movida esta, sería 7, 6, 4, 1 menos
1, 4, 6, 7. ¿Y cuánto da? 6.174. De ahí ya no se sale. Hayáis empezado por donde hayáis empezado, vais a caer al 6.174 y no vais a salir de ahí en la vida. El que no tenga hecha cena hoy, no cena. Porque no vais a salir de ahí jamás. Y eso se llama número de Capricorn. ¿Por qué pasa eso? Pues misterios, yo que sé, tampoco lo voy a explicar todo. No. Oye, tomaros un vinito que estáis todos muy secos, joder. Yo creo que un vino viene bien, ¿eh? Vinito ahora después de Capricorn. Si alguien tuviera la amabilidad de a la mesa ¿Quieres uno? de los novios traer un poco de vino, pues mira, pues lo vamos a agradecer. Sí, hombre. A mí no, que luego tengo que conducir. Una agüita, por favor, si me traéis, agradecido. Vale, bueno, pues ¿que seguimos con numeritos o prefieres cambiar de...? Bueno, yo voy a ir a lo de los primos y las croquetas, que nos hemos quedado Venga, sin dale. decirlo. Porque me has dicho, todos los números se les quieren igual. Depende de la situación también, porque yo estoy muy en contra, no sé qué sea aquí gente de la hostelería. Igual esto debe que decirlo después de que nos salga el vino. Bueno, da igual, arriesgo. Estoy muy en contra de que en los bares te pongan raciones con un número primo de unidades. Por ejemplo, croquetas. Hay que ser mala persona para poner 7 croquetas o 5. Hay que ser mala persona. 3 son pocas, lo entiendo, vale. Vale, 2 es primo y es par. No te van a poner 2 croquetas porque no vuelves a ese bar. Pero te traen croquetas y te ponen 5 o 7. A no ser que vayas justo 5 o justo 7, que si sois matemáticos, yo os digo que eso no va a pasar. Ningún matemático tiene tantos amigos. A no ser que sean justo 5 o justo 7, estás fastidiado. Porque, por definición, como os he dicho antes, un número primo solo se puede dividir entre 2, que son el mismo y el 1. Entonces, o vas solo y te las comes tú todas, todo bien, o vas 5 y toca uno para cada uno. Vamos a ver, pongamos 6 croquetas. Así, hoy mira qué bien. Con panecillos, un número primo Gracias, de panecillos. secretaria. Muchas gracias. Un aplauso para ella. Y el plato más grande para nosotros. Es muy bien. Para nosotros y para la mosca. Bueno, entonces, números primos en las raciones, no, por favor. Entonces, yo hago un llamamiento a la humanidad a que si vais a algún bar de Logroño, de la San Juan, de la Laurel, de la Laurel pobre que le dicen, de donde sea, pues que ahora se ha puesto muy caro todo eso. Si, de donde sea, si os ponen un número primo de croquetas o de unidades, haced una foto y lo denunciáis en Instagram. Y a la OCU no, porque la OCU no te hace caso, que ya lo he probado. No os quejéis de eso porque, bueno, es un poco embarazoso, pero en las redes sociales quejaos de eso. No, hombre, no. O sea, pon 6 croquetas. ¿Qué te cuesta poner 6 croquetas? ¿Sabes? Así, si van 2, las pueden repartir. Si van 3, las pueden repartir. Si van 6, las pueden repartir. Vale, si van 4, no pasa nada. Te pides 2 raciones y ya te llegan. Por ejemplo, por eso, esa es una de las razones por las que los huevos vienen en docenas. Porque podemos tener media docena, podemos tener un tercio de docena, podemos tener un cuarto de docena, podemos tener un sexto de docena. O sea, es que valen muy bien para repartir. Los huevos vienen en docena porque la gente antigua era más lista que la de ahora. Eso también tengo. Bueno, pues eso. Lo de las raciones con números primos, estoy en contra. Y lo digo allá donde voy porque me parece una lacra para la humanidad. Bueno, buena sentencia. Ay, qué rico está el vino, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, a ver, es cierto que hay un número tan grande que si lo escribieras en una notación decimal no cabría en el universo que se puede observar. Observable. Eso es. Claro, casi todos. Casi todos los números, tú al escribirlos, yo qué sé. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es un número elevado a otro? Los pequeños no, ¿no? O sea, elevado a un número a otro, por ejemplo, 2 elevado a 3 es multiplicar 2 por 2 por 2 3 veces. 3 elevado a 4 es multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 4 veces. O sea, un número elevado a otro es elevar ese número, o sea, multiplicar ese número esas veces, ¿vale? Entonces, 9 elevado a 9 elevado a 9, que fíjate tú qué movida es 9 elevado a el resultado que da elevar 9 a 9. Es una locura. Vale, ese número
Si tú lo escribes, en letra pequeña, en letra como la que tienes ahí en el folio, ocupa lo que ocupaba la espasa. Lo digo para la gente que ha nacido en este siglo. La espasa es la Wikipedia 0.0. Primero fue la espasa y la Larousse, que es con la que estudiamos los que tenemos más de 53 años. Luego vino la Encarta, que era ya con ordenador, y luego la Wikipedia. Vale, pues la espasa ocupaba, la gente que la tenía, ocupaba una pared de libros. Vale, pues ese número, que se escribe tan fácil con eso de los exponenciales, 9 elevado a 9 elevado a 9, si te pones a escribirlo, ocupa toda la espasa, ¿vale? Si coges 9 elevado a 9, empiezas a poner números así, no te da, y escribieras cada cifra en uno de los átomos del universo observable, se te han acabado los átomos antes de escribir el número. Y eso pasa con muchos números, bueno, pues con casi todos. Porque coges todos los números desde el 1 hasta S, al primero para el que se te acaban los átomos, claro, desde 1 hasta S, ¿y cuántos números después de S puedes hacer? Infinitos. Casi todos, es que estás empezando. Es que lo de los números es una movida. Entonces cuando la gente dice, no, es que es un número muy grande, ¿qué significa un número grande? Claro, es que cualquier número es pequeño. Eso es, filosóficamente es muy interesante. Es una movida. No somos nadie. No somos nada. Ya que nos hemos puesto a flipar y a filosofar, tú ahora imagínate que te tomas un par de vinos de más. De hecho, no me lo voy a imaginar. Y viajas al siglo XV, ¿no? Con una pizarra mágica y quieres dejarles boquiabiertos a las personas que estén allí, a los matemáticos de aquella época. ¿Qué concepto actual les pondrías en esa pizarra para dejarlos boquiabiertos? Entonces, solamente con escribir bien ya bastaría. Con escribir con las matemáticas que hacemos ahora. Os voy a decir una frase que está por aquí puesta. Estoy mirando hacia atrás, por eso me despisto del micrófono. Pero la voy a decir. A ver, a la gente que ha pasado por el instituto, les suena a todo el mundo. Si notáis escalofríos de terror en la médula al recordar esto, pues darle la mano a alguien. Os recuerdo la frase. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. La voy a repetir, ¿eh? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. ¿Os acordáis de eso, verdad? Eso antes se daba más o menos en octavo de EGB, que es otro término que no ha salido todavía, pero que tenía que salir. Ahora será en segundo de la ESO, más o menos. En segundo de la ESO se explica esto. Esto es la fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿no? Es decir, toda ecuación de segundo grado, de la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, toda ecuación tiene esa solución. ¿Eso desde cuándo se sabe? Claro, porque en el instituto, cuando estudiamos filosofía o lengua o literatura, enseguida asignamos siglos a las cosas. En mates no. Yo no entiendo por qué, lo digo muy en serio, no entiendo por qué. Porque ¿desde cuándo se sabe eso? Esa fórmula es del siglo XV, es de los griegos, es de los árabes, es del siglo pasado, es reciente, la inventaron los nazis, yo qué sé. ¿De cuándo es esa fórmula? Bueno, pues problemas de esos, de ecuaciones de segundo grado, son muy importantes. Y ya los hacían los mesopotamios, los babilonios y los egipcios, ya los hacían ellos. Pero no tenían esa fórmula, era complicadísimo para ellos llegar a las ecuaciones. Tenían que describirlo. Súmese la cantidad que 2 veces tiene a la mitad de no sé cuánto. Era complicadísimo. Ya solo entender el enunciado. Y eso siguió así, hasta el punto en el que probablemente uno de los mejores momentos científicos de la historia de la humanidad, que fue la Casa de la Sabiduría de Bagdad, donde se unieron los sabios de la India, los árabes, los persas y la antigua Grecia. Eso fue el siglo IX, en la Casa de Sabiduría en Bagdad. Ahí empezaron a tener una forma de resolver todas esas ecuaciones a la vez. Algoritmi hizo eso. Algoritmi, que algoritmos y álgebra vienen de él. Su libro se llama El álgebra no sé qué, y algoritmi se llamaba él. Bueno, pues esa fue la primera vez. Pero no tenía fórmula. Él no tenía una fórmula, todavía lo expresaba así. En el siglo XIII, en el siglo XIV, en el Renacimiento, hicieron fórmulas para las de tercer grado, cuando la x va al cubo. Pero también era complicadísimo de entender eso. Complicadísimo. Fue casi la primera aportación del occidente cristiano a las matemáticas, ¿no? Después de los antiguos griegos. Eso fue en el Renacimiento. Tartaglia, Cardano, en Italia fue eso. Esa gente no tenía fórmula.
Esa fórmula viene del siglo XVI, fue el primero. La primera persona que hizo esa fórmula fue en el siglo XVI. Fue en lo que eran los Países Bajos españoles, entonces era el Imperio Español, los Países Bajos, fue ese señor. Y se dice que el primero que popularizó aquello fue Descartes, el filósofo y matemático francés. Entonces, si yo fuera del siglo XV, les enseñaría a escribir matemáticas y fliparían de lo fácil que es escribir matemáticas muy complicadas cuando se saben escribir bien. O sea, el hecho, y creo que es algo de lo que no tomamos conciencia, el hecho de que todas las criaturas de 14 años de la cultura occidental, de los países occidentales, sean capaces de escribir y entender eso es un logro cultural de la humanidad de primera división. O sea, eso es increíble que eso sea así. Y lo tomamos como con naturalidad. Y hacemos bromas con ello y tal. Pero el hecho de que criaturitas de 14 años sean capaces de escribir eso así, eso fliparía a la gente del Renacimiento. Que no sabían ni siquiera lo que eran los números negativos, no los manejaban. Y no sabían, desde luego, lo que eran los números complejos. Es flipante las matemáticas que hicieron sin saber números negativos. Pero ellos alucinarían con la facilidad que nos tenemos nosotros para escribir las cosas que han escrito los críos, las crías aquí, ¿eh? Eso a nosotros nos parece, yo qué sé, la Torre de Pisa, las catedrales, nos parecen logros culturales acojonantes de la humanidad, alucinantes, perdón, de la humanidad. Esto otro también lo es y no lo valoramos. Y hasta el punto que ni siquiera sabemos de cuándo es todo eso. Y es muy bonito, es que es muy bonito el saber todo eso, ¿no? Que la humanidad trabajó tanto y colaboró tanto para que lleguemos un día a la clase de segundo de la ESO y podamos saber que ese signo de la raíz cuadrada significa eso, que ese menos significa eso, que ese cuadrado significa eso. Vamos, hombre, eso es una maravilla. Bueno, dale un traguito al vino mientras... Ya te digo que he ido leyendo, he ido aprendiendo, entre comillas, de las matemáticas, ¿no? Y he leído algo sobre la paradoja de Banach-Tarski. Madre de Dios. Y cómo un objeto puede parecer dividirse y multiplicarse a la vez. Y me ha petado la cabeza, claro. Ya. Pantallazo azul. No me extraña. Claro. Esto, la paradoja Banach-Tarski, es que nos estamos metiendo en unos jardines... Todo esto sin IA. Sí. Todo esto sin IA. Vamos a ver si soy capaz de explicar o de contaros algo que sea más o menos comprensible sobre la paradoja Banach-Tarski. La paradoja Banach-Tarski es una especie de paradoja matemática. Claro, ¿qué es una paradoja? Una paradoja es una pregunta que es contradictoria con las propias matemáticas que tenemos. Entonces, las matemáticas a veces son contradictorias entre sí, consigo mismas. ¿Por qué? Porque son incompletas. Las matemáticas nos creemos que han sido iguales desde que las inventaron los griegos, pero no es así, evolucionan continuamente. Entonces hay una cosa que tiene que ver con los conjuntos. Los conjuntos os suenan, ¿no? Los que dicen la EGB también os daríais conjuntos, las aplicaciones inyectivas y biyectivas. Yo di todo aquello. Y seguimos más o menos vivos. Pagamos con cordura, pero bueno, ahí seguimos. Entonces, imaginaos que tengo conjuntos aquí. Por ejemplo, podrían ser los conjuntos de personas de entre 0 y 10 años, de entre 10 y 20, ¿sí? Entonces, aquí habría unos cuantos conjuntos, más o menos 10 conjuntos, ¿no? Habrá alguien a lo mejor que tenga 100 años, vamos a poner que haya 12 conjuntos, pues de 0 a 10, 10 a 20, tal. Yo puedo elegir una persona de cada conjunto, siempre que no estén vacíos, ¿eh? Pongamos que en cada conjunto hay alguien. ¿Puedo elegir una persona de cada conjunto? Sí. Eso no tenemos ningún problema, ¿no? Me voy a los de 0 y 10, digo este. De entre 10 y 20, esta. Y así puedo coger, vale. Si tenemos infinitos conjuntos, ya no es tan obvio que yo pueda elegir una persona de cada conjunto. El hecho de que yo pueda elegir siempre en todo, porque los conjuntos infinitos pueden ser muy complicados, ¿eh? Habrá veces que pueda elegir y habrá veces que yo qué sé. Son muy complicados. Entonces, los matemáticos se dividen en dos clases: gente que dice que sí, que siempre que haya un conjunto de conjuntos puedo elegir un elemento de cada uno, y hay gente que dice que no, que hay situaciones en las que eso no es posible. A los que dicen que sí, eso se le llama el axioma de elección. A los que dicen que no, pues no admitimos el axioma de elección. Vale, entonces, se producen contradicciones. Yo puedo coger una esfera, que es lo que dice la paradoja de Banach-Tarski. Banach-Tarski son dos matemáticos, creo que eran rusos, y debían ser, en su pueblo les llamaban el infierno y la muerte, porque para inventarse estas cosas adaptarse mucho también. Bueno, tú coges una esfera y la puedes dividir de distintas formas, ¿no? En piezas, como puzzles, digamos, ¿no? Pues hay una forma, y ellos la describieron matemáticamente,
que si tú admites el axioma de elección, hay una forma de dividirla en infinitas partes, tu esfera, que si luego las montas, esas mismas partes, las montas de otra forma, te quedan dos esferas iguales que la primera. Jódete. O sea, has creado una esfera de la nada. Has creado una esfera de rejuntar las piezas de otra forma. Entonces, ellos demostraron matemáticamente, con todo rigor, como hacen los matemáticos las cosas, demostraron que si el axioma de elección es verdad, tú puedes coger una esfera y dividirla en dos del mismo tamaño. Puedes crear esferas de la nada. Eso, pues es incómodo. Es incómodo de pensar. O sea, si tenéis insomnio, yo os recomendaría esta noche imaginar una esfera a Manas Kwiatkowski juntando piezas de Lego para montar la esferita. Pues eso es un poco la paradoja de Kwiatkowski. Es complicado, es complicado. Todo esto yo he simplificado mucho. Si hay aquí catedráticos en matemáticas, pues sabrán que no es exactamente así, pero no está lejos. Yo voy a abrir ahora un poco el micro a la gente que nos está viendo aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre mates que hacer, sobre algún número. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Eduardo sobre esto? Que levante la mano y acudirá a la secretaria con el micrófono. Es que después de Van Kwiatkowski te quedas picueto, vamos. Estáis tocados. Vale, seguimos entonces. Bueno, hablamos un poquito de la educación y de las mates en este país. Porque es que si no, de números podemos estar hablando todo el día. Vale. Venga. ¿Cómo crees que se podría mejorar el sistema educativo para que, por norma general, generalizando, y esto es siempre feo y malo, las aulas dejen de ser aburridas y tengan un componente de diversión mucho más alto que el que tienen ahora? Bueno, vamos a abrir ese menú. Antes de nada, yo no soy especialista en educación matemática. Ni soy profe de instituto, ni soy profe de colegio. Entonces, yo no tengo por qué decirle a la gente cómo tiene que trabajar, cómo tiene que dar sus clases, yo no tengo que decirle a nadie nada de eso. Entonces, a partir de aquí, yo lo que puedo decir es opiniones. Que valen tanto como las de cualquier otro, o yo he observado cosas en los alumnos que vienen, cuando voy a institutos y tal. Pero yo no soy especialista en esto. O sea, quien es especialista en esto es los profes, las profes que están en los coles, que están en los institutos, y la gente que es especialista en educación matemática. Entonces, eso lo digo siempre porque parece que como soy un matemático que sale por la tele, pues yo sé de todo y tengo la receta para que todo el mundo sea feliz en clase de matemáticas y el mundo sea de color y de ilusión, y los osos amorosos vayan por todas las clases de matemáticas y todos seamos felices y nos quedamos. Eso no es así, ojalá, pero no es así. Entonces, dentro de todo eso hay unas cuantas cosas de las que has dicho que también voy a matizar. Primero, que la clase sea divertida es mejor. No siempre, no lo creo. No creo que eso sea así. Creo que la diversión en clase sirve, sí sirve, y si no, no sirve. Y lo matizo esto. Creo que es más importante, o creo que es importante, ser capaz de utilizar la diversión como un apoyo para el aprendizaje y no utilizar el aprendizaje como una excusa para la diversión. Es decir, que los chavales y las chavalas se diviertan en clase no es un objetivo. El objetivo es que amen el conocimiento. Ese es el objetivo. ¿Eso se puede conseguir con diversión? Ole, muy bien, adelante con ello. Pero se puede conseguir sin diversión también, de otra forma. No todo en la vida es divertido, ¿eh? O sea, y hay cosas que son divertidas y son guays, y hay cosas que no son divertidas y son guays también, ¿eh? Entonces, la diversión cuando es, o la diversión, el entretenimiento, el juego, cuando es una herramienta útil para el aprendizaje, pues genial. Pero no es un objetivo en sí mismo. Yo creo que el objetivo no es que las clases sean divertidas, es que las clases sean buenas. Y buenas significa que la gente saque ganas de aprender. Entonces, ¿eso se puede hacer en clases de matemáticas? Sí, y hay mucha gente que lo hace. Para mí hay un par de ingredientes que no estaría mal tener, y uno es lo que hablamos antes de contexto, que las cosas de matemáticas uno las pueda anclar a alguna otra cosa de su vida. A las aplicaciones o a su vida cotidiana, pues puede ser un anclaje. También puede ser la diversión, otro anclaje. La historia puede ser otro anclaje. Esos retos de los que hablábamos, para mí fueron los retos. Para mí, en la clase de matemática era siempre enfrentarme a retos intelectuales, eso me encantaba. Entonces, que tengan contexto, que podamos, o sea, que la clase de matemáticas no sea algo que empieza y acaba en el aula de matemáticas. Creo que eso está bien, porque una de las cosas que sí se sabe en la ciencia del aprendizaje
es que los aprendizajes nuevos se anclan a los previos que ya tenemos. Entonces, si traemos algo nuevo y no somos capaces de anclarlo a lo que nuestras criaturas ya tienen en la cabeza, es mucho más difícil que las criaturas o los adultos. Es mucho más difícil que lo aprendan y que lo incorporen, ¿no? Para eso hay que saber cosas. Entonces, las matemáticas sirven para muchas otras cosas, pero también las otras cosas sirven para las matemáticas. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes de doctorado les animo mucho a leer literatura, por ejemplo, a que vayan a museos, a que vean pelis. ¿Por qué? Porque se trata de que tener la cabeza llena de cosas, y entonces puedes luego mejorar tu forma de elaborar metáforas, de elaborar movimientos que luego nos sirven para nuestra propia investigación. Entonces, por eso la diversión sirve para el aprendizaje, puede servir y puede no servir. Lo mismo que la memorización, ¿eh? Gente muy contraria a memorizar cosas. Bueno, la memorización sirve mucho. Sirve mucho porque nos va a ayudar a aprender mejor. Lo que no puede es sustituir a la comprensión. No puedo memorizar una fórmula y no enterarme de lo que estoy haciendo. Si sustituís la memoria, sustituye la comprensión, pues es un flaco favor. Pero desde luego la comprensión no sustituye siempre a la memoria. Si yo tuviera, cada vez que haga una multiplicación, tuviera que andar sumando, pues es que me tiraría horas para multiplicar 8 por 15. Y no tengo por qué tener horas para multiplicar 8 por 15. Por ciento, ¿cuánto es 8 por 15? 120, ¿no? Muy bien, ¿veis? Y no hemos tenido que andar sumando. Eso es que tenemos unas ciertas trucos o unas ciertas cosas memorizadas. Entonces, bueno, hay mucho melón por abrir ahí también. Yo hay un par de cosas que sí diría. Es meter más el contexto en las clases. Creo que eso nos va a venir bien. Pero porque es una evidencia que nuestro cerebro funciona así. Que nuestro cerebro asimila mejor los aprendizajes cuando es capaz de relacionarlos con los que ya tiene. Entonces aumenta su árbol y entonces de conocimientos, y eso viene bien. Y la otra cosa, que no pensemos en la diversión como un objetivo del aprendizaje, ni tampoco en la memorización como un enemigo siempre del aprendizaje. No es que lo crea yo, o sea, hay muchas evidencias. Luego he leído sobre un concepto que me ha dejado un poco ojiplático, que es la ansiedad matemática dentro de las aulas. Y joder, me ha llamado mucho la atención que una asignatura pueda generar ansiedad. Hombre, el rollo este de a mí las mates se me dan mal. Esto lo dice mucha gente. Y uy, mates, a mí eso, madre. O sea, hay gente que tiene enseña matemática. Hay gente, seguramente conocéis a alguien, que ha elegido estudios en el bachillerato o en la carrera por huir de las matemáticas. Hay gente que le pasa eso. Entonces, yo no digo que eso esté mal, que los estudios que cojan estén mal. Lo que digo es que no es el mejor motivo para elegir una carrera, huir de otra. Eso no creo que sea el mejor motivo. Entonces, eso es la ansiedad matemática. ¿Por qué se produce eso? Pues tú estás en clase de matemática, eres una criatura como esta que todavía tiene ilusión por la vida, entonces tú vas ahí a clase. Y hay cosas que te salen mal, hay ejercicios que te salen mal. Eso no mola. Que te salgan mal los ejercicios no mola. Pero no pasa nada. Porque, pues bueno, pues viene tu profe o tal, te va enseñando cómo lo puedes hacer mejor o por qué te salió mal y tal. Vale, no pasa nada. Si eso empieza, si dejas de tener apoyo ahí, y no es fácil, en cómo mejorar eso, cómo saber leer tus fallos mejor, o que tus fallos te sirvan, tus errores te sirvan para ir aprendiendo. Si solo son errores, si solo son cosas a las que pones un 0 y te pasan muchas veces, empiezas a generar una cierta aversión a las matemáticas. Si además vas escuchando por ahí que las mates son para listos, que las mates son difíciles, que no sé qué, que no sé cuánto, generas una creencia que es: aquí hay una cosa muy complicada que a otros que están al lado mío se les da bien, entonces eso a mí se me da mal. Luego yo soy más tonto que los otros en eso, a lo mejor otras cosas no, soy más tonto que los otros, se me da mal y tengo una incapacidad personal para poder acometer eso. Yo no tengo capacidades matemáticas. Y eso, en la inmensa mayoría de los casos, alguna patología o casos así extremos, es mentira. Eso es mentira de plano, o sea, no es verdad. Entonces generas eso que se llama ansiedad matemática. La ansiedad matemática es un impedimento para ejercer tus habilidades matemáticas. No es que no las tengas, es que no las ejerces. Porque tienes en medio una barrera que se llama ansiedad matemática. Y esa ansiedad matemática se sabe que es universal, que depende de distintas causas. En distintos lugares del mundo las causas son distintas, algunas son más grupales y otras más individuales. Se sabe que perdura con la edad, que aquí habrá gente que tengáis aversión a las matemáticas, que tengáis esa ansiedad matemática, y además se hereda. Es decir, no que se herede genéticamente, sino que si tus adultos de referencia, tu familia y tus profes tienen esa ansiedad matemática, tú te vas a ver identificado con esa ansiedad matemática. Entonces, hay dos tipos de profesiones
de las que huyen de las matemáticas, que es peligroso que huyan de las matemáticas. O sea, que gente huyendo de las matemáticas acaba en dos profesiones, al menos dos, que a mí me parecen muy relevantes. Me parece que es malo que haya gente ahí con esta matemática. Una es periodismo. ¿Por qué? Porque esa gente luego va a dar noticias de ciencia y noticias de matemáticas. Y si tiene aversión a eso, no las va a saber entender. Y va a darlas como estas cosas de los raros, y eso ocurre mucho. Y así, eso alimenta la rueda. Y la otra es magisterio. Hay gente que elige carrera o que elige un bachillerato en un determinado momento huyendo de las matemáticas, elige esa carrera huyendo de las matemáticas y luego va a dar clase de matemáticas a gente de, vamos a poner, sexto de primaria, y tiene ansiedad por las matemáticas, no lo domina y se siente insegura con las matemáticas, no se siente bien. Entonces, a mí me han preguntado, cuando yo trabajo en el instituto muchos años, ¿no? Entonces, cuando yo estaba trabajando en el instituto, se llama subir, no sé muy bien por qué, por cierto elitismo que hay en la educación siempre, subieron maestros de primaria a dar el primer ciclo de la secundaria, primero y segundo de eso. A mí hay compañeros que me han preguntado, compañeros maestros dando clase en sexto de primaria, que me han preguntado cómo se hace un niño con un múltiple, porque yo controlaba de matemáticas. Eso no puede ser, porque se sentían muy inseguros. Entonces, esa gente, ¿cómo va a transmitir gusto, placer? Porque yo repito, igual soy un pesado con esto, pero para mí el único objetivo es el amor al conocimiento. ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a transmitir amor por el conocimiento matemático si ellos mismos tienen miedo a las matemáticas? Entonces, eso se transmite. En España, y en casi todos los países occidentales, aproximadamente el 70-75% de los docentes de primaria son mujeres. Las niñas se identifican más con su maestra, si esta es mujer. Si esa maestra tiene ansiedad matemática, genera en las niñas ansiedad matemática. Y esas niñas van a irse apartando poco a poco de las carreras de ciencias y de matemáticas, y ocurre que luego vamos a la universidad y este año en matemáticas el 15% de los estudiantes son mujeres. ¿Eso es por alguna cuestión biológica o algo así? No, eso es una rueda que va llevando a la gente a que dice, no, pero eligen lo que quieren. No. Individualmente eligen lo que quieren, pero hay un ambiente. Hay un ambiente que genera cosas, ¿no? Y entre eso generan estas cosas. Entonces, esto está medido y está estudiado, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que intervenir ahí. Y yo entiendo que el lugar para intervenir es las escuelas de magisterio. No que sepan más mates la gente que da magisterio, que estudia magisterio, sino que se sientan cómodos con las mates. Es una cuestión de que les guste. No, voy a aplaudir un poco porque voy a... Bueno, mientras evita morir entre todas las cosas que hace Eduardo, por si era poco y le sobraba tiempo, un día decidió ponerse a escribir libros. Sí. Y bueno, tienes varios. En inteligencia matemática exploras cómo las matemáticas pueden ayudarnos a pensar mejor, ¿no? ¿Crees que la educación matemática debería enfocarse más en enseñar a razonar que en resolver ecuaciones? Vamos a hacer un anuncio. Vale. Vamos a hacer un anuncio. Esto es utilidad pública. Un Toyota blanco 9569 KNT. Ya está, ya está resuelto. Servicio público, no miréis ahora todos que la vais a dejar en evidencia. Bueno, te decía si tal vez la educación matemática debería enfocarse más a razonar que a resolver ecuaciones por decirlo de alguna manera. Yo creo que ya se enfoca, pero quizá no es explícito, quizá no lo decimos. Creo que ya lo hacemos, que cuando enseñamos matemáticas enseñamos esos tipos de razonamiento y enseñamos a pensar mejor, a dividir un problema en partes pequeñas, ir atacándolas poco a poco, en saber qué partes del problema puedo atacar y cómo, ser capaz de analizar cuáles son las herramientas que tengo incorporadas que me pueden servir para resolver ese problema. Eso yo creo que lo hacemos, que se enseña así y que está bien hecho. Y quizá hay que decirlo más, hay que ser más capaz de transmitir eso. Y además creo que vemos una cosa, lo que pasa es que ahora hay un enemigo muy potente, y los chavales, las chavales que están ahora en los institutos y tal, va a sonar a cosa de abuelo cebolleta, pero yo creo que lo tienen más difícil que lo que teníamos las generaciones anteriores, porque la omnipresencia de los móviles ha traído una cosa, y las redes sociales han traído una cosa que es la inmediatez en los procesos.
Entonces, casi todo lo que hacemos es inmediato. O sea, yo mando un mensaje y si no me han contestado en 3 minutos, ya estoy preocupado. O estoy ahí, no me quiere. O cosas así, o sea. De esa ansiedad también habría que hablar. Y hay muchas cosas del aprendizaje que ocurren al final de un proceso. Y en concreto en matemáticas pasa eso. Entonces, ese es un enemigo que tenemos ahora mismo y al que creo, no lo sé, ojalá me equivoque, como digo, tampoco conozco demasiado, que no estamos tomando demasiado en serio. Creo que nos tenemos que enfrentar más en serio a ese enemigo que es la inmediatez de las cosas. Yo qué sé, es que hay un montón de cosas, que arte que ser toda la de ya, pero sí. Niños y mayores, los mayores somos iguales, lo que pasa es que los niños están en la escuela. Nosotros ya hemos pasado por ahí. Vale, ¿y estás escribiendo algo ahora? Pues mira, me han pedido un libro de mates para menores de 12 años. Y eso es lo que voy a hacer. Me lo han pedido, hace muchos años que me habían pedido eso, no encontraba la forma, ni qué hacer, ni cómo, y ahora sí. Entonces ahora lo voy a hacer y lo próximo que voy a escribir probablemente va a ser un libro de mates para criaturas pequeñas, niños y niñas y sus familias. Eso. Y además de eso, ¿qué proyectos de futuro tienes? ¿En qué estás currando? Pues en mis cosas de investigación es lo que más. Ahora tengo un montón de temas abiertos de investigación. Estoy dirigiendo 3 tesis doctorales, una de las cuales es doctora en octubre. Así que guay, eso me da mucha alegría. Porque es como que... Además, creo que en este caso he logrado mi objetivo como profesor, que es que tu alumno sea mejor que tú. Entonces, eso a mí me parece a lo más que uno puede aspirar, es a que, como profe, que sus alumnos sean mejores que él, y yo creo que en este caso es así. Y eso en cuanto a la investigación, la docencia, todo eso, pues mis clases y tal. Y en cuanto a proyectos de futuro, en cuanto a la divulgación y todo eso, pues sí, hay estos libros de gente más peque, hay algún otro libro que me quieren pedir, pero que se quedará para más adelante. Seguir con los vídeos de Derivando, ojalá con Orbitalaika en la tele, todas esas cosas. Y hay otra cosa que sí que me gustaría hacer, que está cerca de poderse conseguir, que es utilizar estas movidas de que ahora me conoce mucha gente y que gente me hace caso, para tratar de dar oportunidad a gente que tiene talento en las matemáticas. Pues hay mucha gente, sobre todo en países donde las oportunidades son menores, ¿no? O se concretan menos. Entonces hay muchos países en el mundo así, yo me voy a dirigir un poco más a los de habla hispana. Entonces me gustaría ser capaz de gente que tiene talento matemático y tiene ganas, pues que no deje de estudiar matemáticas por falta de recursos. Entonces ese es un proyecto que me gustaría hacer y me voy a aprovechar de que la gente me hace caso y tal para eso. Ya vamos a ir terminando, no sé si se va a poner a llover. Aparte esta gente viene a cenar, ¿o qué? Sí. Si vamos aquí 2 horas, menuda chapa, ¿no? Madre mía, tenéis que tener el culo cuadrado. Bueno, el rinconcito cultural de este podcast es un rincón donde cada invitado o invitada que pasa por este programa nos recomienda o bien una peli, una serie, un libro, una obra de teatro, un museo, algo cultural que hayas palpado o tocado o visto últimamente y nos quiera recomendar. Os voy a recomendar los libros de Seisho Matsumoto. Matsumoto es un escritor japonés de los años 50 que escribe novela policíaca. Pero qué maravilla, o sea, me ha encantado. Son súper entretenidos. O sea, me ha encantado. Matsumoto. De entre los 4 libros que he leído de Matsumoto, estos los leí como el año pasado o algo así. Entre los 4 libros que he leído de Matsumoto, creo que el que más me ha gustado es El Expreso de Tokio. Entonces, esa es mi recomendación cultural. Me gusta mucho leer cómic también, entonces recomiendo que leáis cómic. De entre los cómics últimos que he leído, lo que más me ha gustado ha sido Lock and Key, que es un cómic así también como de medio misterio y tal, así. Está guapo, la verdad es que es un cómic bastante guapo. De cine, voy a ponerme súper cultureta y de lo que más me ha gustado de cine últimamente ha sido Óscar Alegría, que es un cineasta de Pamplona, que hace un cine de bajísimo presupuesto. Es decir, una peli puede costar 10.000 euros y de un nivel
precioso, o sea, es que no sabes si estás viendo ahí una comedia, un documental, una poesía, un diario o todo a la vez. El tío es maravilloso, o sea, una de las pelis que hizo, que le costó 10.000 euros, estuvo en el Festival de Cannes, nominado. O sea, eso es un tío que es una figura. Eso en cuanto a cine. Cómic ya lo he dicho, libro también lo he dicho. No tiene que ser uno de cada, pero voy a decir uno de cada. Y luego en música, a mí me gusta el death metal. Entonces, dentro del death metal, el black metal y todo eso, voy a recomendaros a Meshuggah, que es un grupo sueco de death metal progresivo que es ruido y gente gritando, pero muy bien gritado. O sea, está muy bien hecho. Entonces, Meshuggah es mi recomendación musical, que cuando lo oigáis, o sea, por favor, si vais a seguir mis recomendaciones, esta que sea la última, porque si vais a la primera vais a pensar que estoy zumbadísimo y probablemente llevéis razón. Vale, y ahora aquí es en esta parte de la entrevista donde yo le doy la vuelta a los papeles y te cedo a ti el micro para que seas tú quien me pregunte a mí lo que te apetezca. ¿Quieres que te haga una pregunta? Cambiarlo por tu momento de promoción. No voy a hacer promoción. Ya bastante famoso soy ya. Joder. Me sobra la fama. Voy a hacer una pregunta y es un regalo para que la hagáis en vuestras conversaciones familiares, etcétera. Creo que es una bonita pregunta. ¿En qué has cambiado de opinión recientemente? Pues yo tenía la opinión de que las mates eran aburridísimas. Y ahora hasta que te descubrí, sí. Pues me parece muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Esta ha sido la charla, entrevista, conversación, este ratito con Eduardo Sáez de Cabezón. Repito, muchas gracias a todos y todas por venir y petar la plaza de esta manera, de verdad. No me esperaba algo así. Sé que es por él, también os lo digo. Insisto y repito otra vez en darle las gracias primero al Ayuntamiento de Estoyo por cederme este espacio, a Eduardo por prestarse a subir hasta aquí y pasar este ratito con nosotros, al bar por ceder la terraza, a Peña Clara y a Bodegas Ángel Benel Matutes por este pisco labis que nos han puesto aquí. Y repito a todos vosotros, sacad el móvil no para un juego, sino para seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook, todos esos sitios, ¿vale? Le dais a like a todo lo que publique para ver si alguien me contrata y dejo la fábrica. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Y la última petición que os voy a hacer, si os apetece apoyar este podcast, pues bueno, entráis en iVoox o en Spotify y tal, me seguís también ahí, porfa. Y tenéis unas camisetillas ahí que voy a vender para un evento de podcasting nacional al que me quiero acercar y que me cuesta una pastita y bueno, pues a ver si consigo financiarme una parte, ¿vale? Gracias a todos y todas, gracias Eduardo, ha sido un placer. Hasta la próxima.